Bienvenidos al curso de etimologías. Ustedes de repente dirán, profesor, ¿qué es ese curso? Nunca lo he escuchado. ¿De qué trata? Bueno, déjame explicarte. El curso de etimologías es un curso que nos ayuda a poder entender muchas materias importantes en el nivel preuniversitario. Gracias a este curso te va a facilitar, te va a ser más fácil comprender todos los cursos, desde lenguaje, verbal, cursos de letras como biología, anatomía, historia, geografía, cualquier curso requisito para ingresar a la universidad. ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Cuál es la importancia? Eso vamos a verlo a continuación. Y después de acabar toda esta serie de temas muy organizados y temas totalmente detallados, al acabar te vas a dar cuenta de la gran importancia que ha tenido no solamente en tu preparación preuniversitaria, sino también en tu formación profesional, en tu bagaje cultural. Bien, entonces vamos a empezar. Hoy día es nuestra primera sesión y entonces vamos a iniciar como si no supiéramos nada, como que si estuviéramos desde cero. Ya partimos todo desde cero. Bueno, entonces, nuevamente muchachos, bienvenidos al curso de etimologías. ¿Qué cosa es o qué significa etimologías? ¿Qué significa etimologías? Etimología viene de dos raíces. Étimo, que significa original, algo original, también puede significar, ojo, verdadero, original o verdadero. Y logos, que tiene muchas acepciones. Logos puede significar el estudio de algo, el tratado de algo, o sea, la especialización de algo. Inclusive también significa palabra. Palabra también puede significar discurso. Conforme avancemos ya etimologías, tú vas a ver ya muchos significados, ¿no? Logos puede también significar palabra, discurso, ¿no? Entonces, ¿qué significa etimología? La etimología, entonces, como ustedes ven acá, va a estudiar el origen de las palabras, el significado verdadero de las palabras. Entonces, a ver, vamos ahora, ya que eso se llama definición etimológica, vamos ahora a la definición real. La etimología es una ciencia, entonces, muy antigua, la verdad, y muy útil en todas las materias, que nos va a ayudar a descubrir el origen de las palabras. Ese es el significado correcto, ¿ya? Estudia el origen verdadero, ¿ya? El origen real de las palabras. Profesor, ¿y cómo yo hago para saber el origen real de las palabras? Ojo, se supone que ese origen es un origen real, verdadero. O sea, la palabra original, ¿de dónde vino esa palabra? Entonces, de repente tú dices, profesor, ¿y cómo hago para saber ese origen real de la palabra? ¿De dónde viene? ¿Cómo apareció en nuestro idioma? Hay muchas formas cómo se han ido originando las palabras. Por ejemplo, hay palabras que tienen un origen un poco histórico. La palabra chicle, por ejemplo, chicle, ¿cómo apareció? Porque en Estados Unidos, a inicio de los 1900, en un pequeño pueblo de Colorado llamado Chicle, se instaló la primera fábrica, ¿ya?, que se dedicaba a comercializar goma de mascar. Entonces, ¿dónde venden esa goma de mascar? ¿Quién lo fabricó? Chicle, y se quedó como chicle. Entonces, ese es un origen de la palabra chicle, un origen un poco histórico. Por ejemplo, otro caso, ¿no? La palabra trabajo, entonces vamos al trabajo, toca trabajar. Viene de una palabra mucho más antigua, tripalium. Y tripalium viene de significa tres palos. Entonces, era una especie de tortura que le hacían los esclavos, colocaban tres palos, donde al esclavo se le amarraba. Cuando no quería laborar, se le castigaba para que haga bien la labor. Entonces, de ahí en adelante los esclavos decían, vamos al tripalium, o sea, vamos a que nos castiguen si no laboramos bien. Y de ahí viene tripalium, trabajo. Entonces, hay muchos orígenes que son históricos, otros orígenes que son inclusive desconocidos o hasta ambiguos, contradictorios. A nosotros en este curso de etimologías no va a importar mucho esos orígenes, que lo vamos a comentar de vez en cuando, ¿no? Nos va a importar más a nosotros el origen desde el punto de vista de la estructura de la palabra, el origen desde el punto de vista de la raíz griega o raíz latina. Ese por nosotros es el origen más importante, porque hay muchos orígenes que en sí son orígenes curiosos, inclusive, o modificados de palabras antiguas. Entonces, muchachos, nosotros vamos a estudiar la etimología del punto de origen de las palabras, pero recordemos, tomando en cuenta el origen de la raíz griega o raíz latina. Y, profesor, ¿para qué sirve conocer el origen de las palabras? Esto sirve para luego comprender su significado. Conociendo el origen de las palabras, pero ojo, voy a repetir, desde el punto de vista de raíces griegas o latinas, yo puedo entender qué significa. Entonces puedo comprender un texto, puedo comprender cualquier otra materia. Bueno, en el transcurso de las sesiones vamos nosotros a estudiar los diferentes étimos. Profesor, ¿qué es un étimo? Hay que ir acostumbrándonos con estos términos. Un étimo es una palabra
original, ¿ya?, que da origen a otras palabras. Un étimo es una palabra que sirve de base para construir otras palabras. Por ejemplo, horizont es un étimo, ¿ya?, porque de esta palabra se origina horizontal, horizonte, entre otras más. Entonces vamos a ver más adelante que es muy importante conocer los étimos, sobre todo los étimos más comunes, los étimos frecuentes que usamos en nuestro lenguaje y en nuestra profesión, para poder inclusive más adelante entender y construir nuestro propio vocabulario. Bien, muchachos, entonces en resumen, esta parte vemos que la etimología es una ciencia que nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a conocer el origen real de las palabras. Pero en este curso vamos a enfocarnos más en el origen del punto de vista de las raíces griegas y latinas. ¿Y por qué es importante, profesor? ¿Por qué es importante la etimología? ¿Es importante para un examen de admisión? ¿Es importante para qué? Es importante para toda la vida académica. Te explico por qué. Miren, nuestro idioma no apareció de golpe, no apareció por arte de magia, por decir, ya nos cayó un libro del cielo y habla así. Ya, y todos aprendan estas palabras y todos aprendan a hablar así. No es así, no apareció así. Nuestro idioma, el español, viene de la fusión de otros idiomas y la modificación, y se sigue modificando conforme pasa el tiempo. O sea, evoluciona nuestro idioma. Entonces, miren, jóvenes, años atrás, existían palabras similares a las que nosotros usamos en la actualidad. Y si vamos a los griegos y vamos a la parte de origen latín, vemos nosotros que existen en nuestro idioma un grupo de étimos, ya saben que es un étimo, étimos, raíces sobre todo, ¿ya?, que estos como que ya no cambian, se mantienen fijos, porque ya no aparecen más. Entonces, profesor, ¿cómo se llaman esos? Son los étimos, dijimos. Voy a poner una cantidad, la verdad, voy a inventar en este momento. Supongo que sean unos 5.000. 5.000. Son pocos, la verdad. ¿Por qué, profesor, son pocos? 5.000 yo lo veo bastante. No, lo que pasa es que de estos 5.000 étimos, yo voy a combinarlos. Se combinan el 1 con el 5, el 3 con el 4, el 2 con el 56, el 7 con el 308, etc. Entonces, de estos pocos que hay, supongamos que sean 5.000, se van a combinar entre sí y van a originar a las diferentes palabras. Estas son las palabras que se originan de la combinación de estos étimos, nuevas palabras. ¿Y cuántas nuevas palabras serán, profesor? Supongamos, estoy así tomando como referencia, si acá hay 5.000, la combinación de ellos originarán pues 500.000 palabras, 1.000.000 de palabras. Y todas resultan de combinación de las anteriores. Entonces yo te pregunto, joven, tú que me estás escuchando, si yo quiero dominar el significado de las palabras, uno, tengo que saber su origen. Y cuando yo digo saber su origen, implica remontarnos a los étimos. Ese es el número 1. En segundo lugar, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Aprender todas las palabras y cada vez aparecen nuevas y nuevas y nuevas? ¿O será mejor, que son muchísimas, o será mejor aprendernos estos pocos étimos? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Aprender 1.000.000 de palabras? Bueno, de repente es exagerado, un poquito menos, pero vamos a poner 1.000.000. O aprender 5.000 étimos. Y de esas, deducir. Entonces, mi recomendación personal es aprender esos pocos étimos para poder ayudarnos a luego predecir las palabras nuevas que se van a formar. Y eso vamos a aprender en este curso llamado etimologías. Entonces, ¿por qué es importante la etimología? Es importante porque nos ayuda a entender lo que estoy leyendo, entender el significado de la palabra, ¿no? Por ejemplo, por acá voy a colocar un ejemplito, ¿ya? La palabra galactóforo. Profesor, ¿qué significa la palabra galactóforo? A ver, aún es prematuro hablar sobre ejemplos particulares, pero voy a coger este para que vean ustedes la importancia, ¿ya? Foro o foro significa llevar consigo, llevar, conducir o sinónimos similares. Galacto significa leche. Galacto significa leche. Entonces, ¿qué significa galactóforo? Lo que lleva o conduce la leche. La glándula mamaria, sobre todo de la mujer, tiene un pezón donde sale la leche y hay una serie de tubitos o conductos que conducen la leche. Tubitos que conducen la leche para que salga. ¿Cómo creen, jóvenes, que se llaman esos tubitos, esos conductos? Se llaman conductos que conducen la leche. Pero esa palabra es muy larga, ¿no? Profesor, ¿cuál es el nombre correcto? Se llaman conductos galactóforos. Galactóforos. Entonces, si yo estudio la etimología de la palabra, puedo entender su significado mucho mejor. Y no solo eso, sino que también puedo deducir otras palabras. Por ejemplo, existen pequeños animalitos llamados protozoarios que tienen cilios.
¿Saben cómo se llaman? Los cilióforos. Foros, llevar, cilio, llevan cilios. Allá entonces yo puedo aprender a deducir nuevas palabras, sí, a partir de ya haber revisado los étimos de palabras anteriores. Existen animalitos, supongamos, a ver, un cangrejito se monta en el lomo de una tortuga y la tortuga lo lleva a otra isla. ¿Saben cómo se llama eso? Foresis, porque foros es llevar, transportar. Y entonces, profesor, ¿puedo deducir nuevas palabras? Claro que sí. Y no solo eso, sino que es más fácil memorizar, más fácil recordar las palabras. Es más fácil, y en un futuro, 6 meses después, ¿qué significa galactóforos? Galacto, leche, foros, llevar. Entonces, conductos que conducen, que llevan leche. Ya es más fácil recordarlo. Y uno de los detalles más importantes nos permite formar nuevas palabras. Lo llamamos también neologismos. Gracias al entendimiento de la etimología, formamos nuevas palabras. Por ejemplo, en los últimos, pues habrá sido 40 años, los científicos inventaron una técnica para poder estudiar las proteínas. Y vieron ellos que las proteínas, si lo metían en un gel, carga positiva por un lado, carga negativa por otro lado, las proteínas o diferentes moléculas empezaban a moverse atraídas por las cargas. Vuelvo a repetir, las proteínas empezaban a moverse, las moléculas, también los ácidos nucleicos, y eran jaladas por las cargas. Entonces ellos se rascaron la cabeza y dijeron, ¿qué nombre le pongo a esta prueba? Donde esas moléculas se mueven jalados por las cargas. Y surgió una nueva palabra, que hoy en día ya es muy común. La palabra se llama electroforesis. Electricidad. Foros, foresis, movimiento. O se dejan llevar por electricidad. Entonces permite crear nuevas palabras. Pero ¿ustedes creen que foros y electro son étimos nuevos? No, son antiguos, que están en el baúl de los recuerdos. Solo queda sacarlos, volverlos a juntar y esperar la formación de las nuevas palabras. Bien, muchachos, y como punto número 3, vamos a ver los elementos formativos de las palabras para tener cierta base, para tener cierto fundamento, al empezar entonces con el estudio ya detallado de acuerdo a nuestra programación. Bien, vamos a estudiar a través de un ejemplo. Miren, acá tenemos nosotros 3 palabritas: endocardio, cardíaco, pericarditis. El endocardio está lesionado, escuchamos en los libros, o leemos en los libros, escuchamos a veces en la gente que habla, ¿no? Tiene un mal cardíaco, murió de pericarditis. Ya. Pregunta, ¿qué tienen en común todas esas palabras si observas? En común, si ustedes se dan cuenta, tienen algo central. ¿Ven ustedes acá o no? Tienen un corazón, un core, un núcleo, que hace que esas palabras se relacionen. ¿Cuál es ese núcleo? El núcleo es CAT. CART, C-A-R-D, CART. ¿Qué significa? Corazón. CAR significa corazón. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe aquella parte de la palabra, que es la parte central, la parte principal, que es la que nos va a permitir formar posteriormente nuevas palabras? A ver, esta parte central o principal en la formación de una palabra recibe el nombre de raíz. Es la raíz. Por algo se llama raíz, ¿no? La raíz es la que origina todo. O también se le conoce con el nombre de lexema. Raíz o lexema. Acuérdense, grábense bien. Raíz o lexema. Y profesor, ¿cuáles son las características de esta parte de la palabra llamada raíz o lexema? Uno, como dijimos, es la parte principal. ¿Ya? Es la parte principal. Es la parte común a diferentes palabras. Es la parte común. Tú también puedes acá recordar otras palabras como por ejemplo cardias, como por ejemplo cardiomegalia, cardiópata, y hay muchos, pero tienen el core, el núcleo central, la parte principal que es la raíz o lexema. ¿Qué más? Es una parte independiente. ¿Qué significa, profesor? Independiente, que por sí sola tiene significado. Cardio es corazón, pero tiene significado por sí sola. Entonces, esa parte es la raíz o lexema. Pero sin embargo existen otras partes agregadas a esta raíz o lexema. Y vemos nosotros, ojo acá, mira, que a veces lo encontramos antes de la palabra, ¿ves o no? Como endo. A veces lo encontramos después de esta palabra raíz inicial, como en este caso aco. Y otras veces lo encontramos tanto antes como después. Antes, después, antes. Profesor, ¿y cómo se le llama a ese elemento de la palabra
que se encuentra ya sea antes, después o en cualquiera de las dos situaciones. A ver, acá muchachos, me hace culpar que te dé la espalda. Ya, a ver, a esas partes que van a agregarse se les va a denominar morfemas. Por acá lo voy a escribir ya. ¿Cómo, profesor? ¿Me escuché bien? Se les va a llamar morfemas. Hay muchos tipos de morfemas, pero en especial a esta se le llama morfemas derivativos. Ya en tu clase de comunicación lo vas a estudiar con mucho más detalle, ¿no? Acá solamente es una teoría necesaria para lo que vamos a ver. Morfemas derivativos. ¿Con qué otro nombre, profesor, se le llama a estos morfemas derivativos? También se les llama, ojo, atención, afijos. Afijos. ¿Y cuáles son, profesor, las características de estos morfemas derivativos? Lo llamamos también afijos. A ver, ¿cuáles son las características? A ver, para empezar, estos morfemas derivativos o afijos son, primero, dependientes. O sea, no son independientes. ¿Por qué, profesor, dependientes? Porque van a depender de la raíz. Por sí solo no tienen un significado. Por ejemplo, si yo digo acá cardio, cardio es corazón, ya tiene un significado por sí solo. Cardio, corazón. Pero si yo digo endo, endo significa interno, por dentro. ¿Pero por dentro de dónde? ¿De quién? Si yo digo peri, significa alrededor. ¿Alrededor de dónde? O sea, mejor dicho, no dan el significado completo. Si yo digo, por ejemplo, itis, itis es inflamación. ¿Pero inflamación de qué? Pero si digo cardio, cardio es corazón. Ya es suficiente, ya tengo la idea completa. Pero estos señores, aco significa relativo a. Cardíaco, relativo al corazón. Pero solito, o sea, por sí solos, quedan vacíos. No nos llenan la idea completa. Por eso que son dependientes, a diferencia de la raíz o el eczema. Pero eso sí, tienen una función importante. Cambian el significado. Cambian el significado de la palabra o de, en este caso, de la raíz. Porque si yo tengo cardio y le pongo después itis, carditis, significa que el corazón está inflamado ya. Si yo le pongo cardio y después le pongo tomía, cardiotomía es un corte del corazón, el corazón se cortó. Ah, le cambia. Entonces, profesor, estos dos señores le cambian el significado a lo que está dentro, claro que sí. ¿Y estos afijos qué pueden ser? Ah, estos afijos pueden ser dependiendo de su ubicación. Si están, por ejemplo, antes se les llama prefijos. Son los famosos prefijos. Y si están después, como itis y aco, se les llama sufijos. Entonces, los más importantes son, ojo acá, son los prefijos. Vamos a estudiarlo justamente en detalle. Tenemos también a los sufijos, que ambos son importantes, pero los más son los prefijos de importancia, luego los sufijos. Y puede haber también inclusive pequeños elementos que se encuentran dentro, no antes y después, sino dentro, metidos por ahí. Eso se llaman los interfijos, que son menos importantes, salvo ya porque quieres estudiar la gramática pues, muy ya detallada, ¿no? Entonces, vamos a empezar este curso con la primera sesión, las primeras sesiones, hablando sobre full prefijos, los más importantes prefijos. Luego vamos a ver los principales sufijos, de ahí entramos a estudiar las raíces, ¿ya? Y finalmente hacemos una combinación. Y full práctica para poder entender. Bien, muchachos, entonces esa es la teoría inicial, la que ustedes deben de conocer, para que vean lo que vamos a tratar y la importancia también de ese curso. Y ahora sí vamos a pasar a estudiar los prefijos, pero de una forma interesante, a través de la práctica. Bien, vamos a ver entonces, en primer lugar, los prefijos etimológicos. Hoy día vamos a hacer, muchachos, la primera sesión de prefijos. Vamos a estudiarlos en orden alfabético, de la letra A hasta la letra Z, en caso que lo hubiera. Entonces, muchachos, prepárense, porque esto se logra dominar con la práctica, sobre todo. De nada sirve coger un diccionario y empezar a estudiar todos los prefijos si no lo aplicamos, si no lo vemos como ejemplos. Por eso vamos a revisar a través de ejemplos. Mientras yo le doy el ejemplo número 1 y uso dos prefijos, ustedes van a ir revisando en paralelo los significados y otros ejemplos adicionales. Ya, muchachos, entonces empezamos. En la oración número 1 dice: le colocaron anestesia para operarlo de la glándula adrenal. ¿Quién no ha escuchado hablar acerca de la anestesia? Anestesia. ¿Qué significa producir anestesia? ¿Quién ha escuchado hablar acerca de la glándula adrenal? ¿Qué significa producir la glándula adrenal? Hoy día lo vamos, muchachos, a conocer. Bien, en esta oración nosotros vamos a ubicar dos
prefijos. Miren, jóvenes acá. El prefijo an y el prefijo at. Vamos a centrarnos en estas dos palabras, an y at. An, o a veces se abrevia como a nada más, dependiendo qué palabra esté junto a él. An y el prefijo at. O a veces se puede abreviar como a, dependiendo de la palabra que esté pegada a él. Bien, entonces revisemos, muchachos. Por favor, todos revisando su material. Profesor, ¿qué significa el prefijo a o an? A o an. Significa negación, privación, carencia, no tengo, algo. Vamos a ver unos ejemplos. Miren acá. Amorfo. Profesor, ¿qué significa morfo? Morfo significa forma. Morfo, forma. La morfología es la ciencia que estudia la forma de los órganos. Morfología humana, porque también hay morfología de las palabras. Morfo, muchachos, es forma. Dismórfico, con forma alterada. Morfo, forma. Entonces, ¿qué significa amorfo? Que no tiene forma. Hay organismos que son amorfos, no tienen forma. Ya saben, entonces, a veces cuando la chica dice, cariño, dime algo con amor, puede decirle amorfa. Estás por lo menos practicando, muchachos, la etimología, ¿no? Ya, la idea es practicar, sigamos practicando. Afónico. Fono es sonido. Sonido. Fono. Entonces, ¿qué significará afónico? Que no tiene sonido. En el humano se puede también tratar como voz, sin voz. Algunos dicen, estoy afónico. Pero estás hablando, entonces no estás afónico. Afónico significa que no tienes sonido. Lo correcto, como vamos a ver más adelante, ahí sería decir disfónico, porque el prefijo dis, que vamos a verlo más adelante, dis significa alteración. Si tú tienes la voz alterada, con gallos o media una voz apagada, eso se llama disfonía. Porque la afonía significa la carencia total, o sea que ni siquiera le solo consigue nada más cero sonido. Ya, otro ejemplo más. Arritmia. De repente te has escuchado, ¿no? El abuelito murió de arritmia cardíaca. Profesor, ¿qué significa arritmia? El corazón tiene un ritmo. No crees que nuestro corazón ya late así de forma desordenada. No, muchachos. Nuestro corazón tiene un ritmo muy regular. Muy regular. Como si alguien lo controlara. Efectivamente tiene sus propios marcapasos. Un ritmo regular. Pero ¿qué pasa si por una enfermedad del corazón ve que se loca y empieza así? Y luego se tiene. Entonces perdió el ritmo. Y eso significa arritmia. Ritmia viene de ritmo. Ritmo regular. Perdió el corazón ritmo regular y obviamente no late bien, no bombea bien y luego se para, ¿no? Anaerobio. En este caso vemos nosotros, si te das cuenta, en los anteriores teníamos el prefijo a, que significaba ausencia de ritmo regular. En este caso tenemos an. Aeróbico. Aeróbico viene de aire. Aire. Entonces, ¿qué significa, profesor, anaeróbico? Anaeróbico significa sin aire. Por ejemplo, existen bacterias que viven en medios anaeróbicos. ¿Qué significa, profesor, eso? Que hay bacterias que viven en lugares sin aire. Ustedes han escuchado, por ejemplo, muchachos, que a veces la persona se intoxica por consumir conservas de atún, por ejemplo, que ya pasó la fecha de vencimiento. ¿Por qué creen ustedes que hay esas enfermedades? Porque dentro de esas conservas de lata de atún, dentro existen bacterias anaeróbicas. Pueden existir bacterias anaeróbicas. Entonces, si pasa un mes, 2 meses, se consume el oxígeno que está dentro. Entonces, como es un ambiente cerrado, después de algunos meses empiezan a proliferar bacterias anaeróbicas. Y es un ambiente propicio porque no hay aire ahí. Y empiezan a formar toxinas. Si tú lo comes ya entonces muy tardíamente, te origina indigestión, fiebre, hasta la muerte. Pero ojo, a ver, mucho cuidado acá. Si bien es cierto, anaeróbico significa etimológicamente sin aire, pero la definición real no es así. Acá lo aclaramos. La etimología nos sugiere como una definición, pero contradictoriamente, espero no confundirlos con este dato, miren, el aire que respiramos tiene oxígeno, ¿sí o no? Pero déjame decirle que el oxígeno no es el gas más abundante. Lo que más abunda en el aire que respiramos es el nitrógeno. Pero sin embargo, para nosotros es más importante el oxígeno. Por eso, en resumen, por un convencionalismo no tan apropiado, sinónimo de aire, oxígeno. Dice, me falta el aire, me falta el oxígeno, ¿no? Pero tengan en cuenta que el oxígeno no es el elemento o el compuesto más abundante, sino es el nitrógeno. Entonces, si somos estrictos, anaeróbico significa vivir sin oxígeno. Esa es la definición ya corregida o la definición correcta que reemplaza o modifica a la definición etimológica. O sea, profesor, ¿la definición etimológica tiene también sus puntos débiles? Claro que sí, porque como son muy antiguas, en la antigüedad
se decía anaeróbico porque no se sabía que existía el oxígeno en la atmósfera. Pero hoy día, como ya lo sabemos, ya como que corregimos. Tú vas a aprender que muchas veces tenemos que hacer unos pequeños ajustes a la etimología para llegar a la definición real. Entonces, anaeróbico significa lugar o vivir sin oxígeno. Es lo más apropiado. Entonces, revisemos este ejemplo. ¿Qué significa, profesor, anestesia? Estesia significa sensibilidad. Estesia, sensibilidad. Entonces, anestesia significa no tener sensibilidad. ¿Cómo así, profesor? A ver, por ejemplo, si me corto el dedo me duele, eso se llama sensibilidad. Me cae una gota de aceite, me quema. Dolor, calor, presión, eso es sensibilidad. Pero si me ponen anestesia del nervio, ¿por qué? Porque cuando yo sufro una lesión de mi dedo, calor, me aplastan, me corto, el nervio lleva la sensibilidad hacia el cerebro. Y recién el cerebro es el que interpreta eso como un dolor. O sea, el dolor es una interpretación del cerebro. Entonces, si bloquean el nervio que lleva la información, si lo bloquean por un medicamento o X formas, lo bloquean y ya no se lleva el estímulo y tú no sientes nada. Tu dedo está ya mutilado, pero no sientes nada. No tiene sensibilidad. Eso es entonces anestesia. Cuando a una persona lo van a operar de la vesícula, del apéndice, lo van a operar de una glándula X, entonces imagínate, el cirujano corta y le va a doler, le duele bastante y no permite que opere, no, ahí nomás, me duele, no quiero que siga operando. Por eso le colocan anestesia, ya sea en la columna, ya sea general inhalatoria, para que la persona se duerma y no siente nada en la operación y pueda llevarse a cabo una operación exitosa. Entonces, muchachos, ¿qué significa anestesia? Ausencia, falta, carencia de sensibilidad. Y eso es bueno para, en este caso, hacer diferentes intervenciones quirúrgicas. Y vamos ahora al segundo, AT, o a veces A, abreviado, ¿no? ¿Qué significa, profesor, el prefijo AT? AT, ya uno lo puede deducir, pegado, ¿no? Pegado, que está próximo, que está contiguo, proximidad, contiguidad, eso es AT. Y por eso, muchachos, tú vas a ver en comunicación esta palabrita, adverbio, que los estudiamos seguro desde la secundaria. Los adverbios, profesor, ¿qué es un adverbio? Algo que está pegado al verbo. Algo que está pegado al verbo. Por ejemplo, Juan juega. ¿Quién es el verbo? Juega. Juan juega. Pero si digo Juan juega muy temprano, eso que va pegado es un adverbio. Adverbio de cantidad, adverbio de tiempo, ¿no? Y hay muchos tipos de adverbios, ¿no? Entonces, el adverbio es algo que está pegado al verbo. Ya tú lo vas a determinar en tus clases de comunicación. Ad nato, ad. Pegado aquí. Nato. ¿Qué significa nato, muchachos? Nacimiento, nacimiento. Pegado al nacimiento. Algo que está pegado a otra cosa que nace y que lo acompaña en su desarrollo. Por ejemplo, en el nacimiento de un río, si hay algo que está pegado a él y lo acompaña, de repente una cordillera, de repente un bosque, decimos que es annato al río. En el nacimiento de una parte de una planta, de los pistilos, nacen pegados, por ejemplo, a la corola, decimos annatos. Si yo fundo, supongamos, un partido político y a la par conmigo justo nace dentro de mi grupo, qué sé yo, un subgrupo y nace junto a mí y me acompaña, annato, ¿ya? Y está pegado al nacimiento. Admirar, tú debes saber, muchas veces admirado a alguien, ¿no? Mirar, ya sabes qué significa observar. Entonces, desde el punto de vista etimológico, admirar significaría mirar, estar pegado a alguien, ¿no? Pegado con tu mirada, o sea, la miras. La etimología sería si estás pegado con tu mirada. Absorber, ojo, acá es con D, no con B, labial B grande. Absorber. Mucho cuidado acá. Sorber, sorbo, sorber, jalar. ¿O no es así? Sorber es jalar. Un sorbito, una aspirada, ¿no? Cuando vas a tomar una gaseosa, jalar. Entonces, ¿qué será absorber? Absorber es cuando algo te jala, te succiona, te jala y te quedas pegado ahí. Porque te puede jalar y luego te despega, ¿no? Voy a repetir. Absorber es cuando algo te jala y tienes pegado ahí. Por ejemplo, los virus, cuando infectan a las células, tienen una etapa que se llama la adsorción. Adsorción. Los virus vienen, se pegan a la célula, se pegan ahí un buen rato y luego inoculan su ácido nucleico. Eso se llama adsorción. Profesor, cuando se mete, ya eso es como vamos a ver más adelante. Absorber es cuando se mete ya. Pero adsorber es cuando se pega nada más. Ad con D. Entonces regresemos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo dice que a la persona le colocaron anestesia para operarlo de la glándula adrenal. ¿Ha escuchado una vez sobre la glándula adrenal? ¿Qué significa, profesor? Ad, renal, en el fondo es renal.
Renal, que viene, ¿de dónde viene? Riñón. Renal, riñón, renal. Insuficiencia renal, riñón no funciona bien. Cálculo renal, piedras en el riñón. Entonces, ¿qué es, profesor? ¿Qué significa adrenal? Adrenal, pero ya se lee como adrenal. Algo que está pegado al riñón. Si hablamos de glándula adrenal, entonces será obviamente una glándula unida al riñón, pegada al riñón. Profesor, ¿y que existe una glándula que está pegada al riñón y no lo suelta para nada? Claro que sí, muchachos. A ver, les hago recordar, para que hacemos un dibujito. El riñón, ahí tenemos un riñoncito, ya con sus uréteres. Existe, jóvenes, una glandulita en forma de un gorrito que se encuentra pegado al riñón. Ah, profesor, sí lo he visto, sí, pero no estaba arriba, sí, también. No estaba arriba, sí, supra. Profesor, ¿no era la glándula suprarrenal? Sí, cierto, suprarrenal. Pero también se le llama adrenal. Adrenal. Porque está pegada. Pegada no significa que esté abajo, arriba, adelante, atrás. Está pegada. Arriba, ya, ¿qué va a ser? Pero está pegada al riñón. Entonces, muchachos, esta es la glándula adrenal. Y déjame recordar que justamente que esta glándula adrenal produce una hormona, ya que estamos acá hablando de esto, una hormona que se llama la hormona de la glándula que está pegada al riñón. Este es el riñón, ¿ya? Se llama la hormona de la glándula que está pegada al riñón. ¿Y saben cómo se llama esta hormona, jóvenes? Para su libro, se llama adrenalina. Adrenalina. La hormona fabricada en la glándula pegada al riñón, adrenalina. Y ya luego se pronuncia como adrenalina. ¿Se ha escuchado o no? La adrenalina es la hormona del estrés. Cuando tú estás, por ejemplo, con mucho trabajo, o qué sé yo, te persigue un ladrón y vas a correr, estás emocionado, fluye la adrenalina. Pero en el fondo viene de adrenalina como su misma glándula que lo fabrica. Adrenal. Bien, muchachos, entonces ya estudiamos estos dos primeros. Vamos a los siguientes. Veamos el ejemplo 2. Para ir revisando poco a poco los demás prefijos etimológicos. Dice, miren, la ablactancia cesó el paso de anticuerpos de la madre al hijo. Esta oración tiene en realidad un significado importante, ¿no? Pero ha sido hecha con el objetivo de revisar qué prefijos de importancia se encuentran presentes ahí. Tenemos en primer lugar, ojo acá, miren, ablactancia. Se lee ablactancia, pero si vamos al prefijo, el prefijo es ablactancia. Ablactancia. ¿Qué significará? Vamos a verlo a continuación. Y acá tenemos anticuerpos, otro prefijo con la letra anticuerpos. ¿Qué significará? Vamos a verlo acá en unos momentos. Entonces revisemos. El prefijo ap con B labial, el anterior era at con D, este es ap. Tiene varios significados. A veces usan uno más que otro, pero tiene más de un significado. Puede significar evitar una acción, evitar algo. Puede significar también separación. En el fondo, si te das cuenta, es casi lo mismo, ¿no? Pues si tú evitas algo, lo estás separando. Esta es la más usada, ¿no? Separación, separación. Porque al separar ya evitas algo. Ahí como que es casi lo mismo, ¿no? O también, en algunos casos, puede significar exceso. Este es un significado aparte, la verdad. Yo diría que estos dos de arriba son, en realidad, similares. Evitar algo, separarlos, por lo tanto. O bien, otro un poco distinto, exceso. Vamos a ver algunos ejemplos. Abstemio. Observamos acá nosotros, muchachos, el prefijo ap. ¿Qué significa stemio? Viene del latín temetium, que no nos importa por el momento, pero esta raicita significa vino. Entonces, ¿qué significa, por lo tanto, toda la palabra abstemio? Separar o evitar que una persona tenga contacto con el vino. Era el significado original, ¿no? El vino obviamente tiene alcohol. En otras palabras, evitar que uno se embriague, evitar que uno tenga contacto con el alcohol. Entonces, un abstemio es una persona que dejó de lado la bebida alcohólica. Por eso ya ahora se generalizó, ¿no? Pero inicialmente significaba separarse del vino porque el vino era la bebida más común en aquellas épocas, ¿no? Abstemio, muy bien. Absolver. Nuevamente. En este caso también se refiere a evitar o separar. El reo fue absuelto de sus pecados. Fue separado de sus cargos. Fue, digamos, evitado de cumplir su culpabilidad. Solver significa, bueno, puede significar como que culpa, obligación, lo separa de su obligación, pero también significa soltar. Y acá parece una redundancia, ¿no? Porque lo estás separando, lo estás soltando doblemente. Es cierto, a veces sucede así. Recuerden, muchachos, que esa es una definición etimológica. Y la definición etimológica tiene, digamos, ciertas debilidades que luego se corrigen, ¿no? Solver significa soltar.
Entonces, absolver significaría como que es evitar soltar con mayor fuerza, o sea, doblemente soltarlo, despegarlo de su responsabilidad. Hoy en día, absolver significa, pues, separarlo de su obligación o de su culpa. Ahora, seguimos por acá. Abducción. Abducción. Abducción significa separación. 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 Inducción viene de acción. Una acción. Separación de una acción. A ver, cuando nosotros hacemos movimiento en el cuerpo humano, miren atención, si una parte del cuerpo lo muevo, lo llevo en acción y lo pego hacia adentro, eso se llama con D, aducción, aducción. Pero si una parte del cuerpo lo separo, miren, una acción que separa, ¿cómo creen que se llama? Se llama con B, labial, abducción, como esta que está acá, abducción. Profesor, haga abducción de los dedos, lo separo. Aducción, ahí está. Profesor, haga abducción de la pierna y del muslo, lo separo así. Ya entonces, muchachos, esa es abducción. Abstraer, seguimos revisando con evitar o separar. Traer es jalar, muchachos, no jalar. Me voy a abstraer del mundo, me voy a encerrar en mi cuarto. Entonces te vas a jalar, te vas a separar del mundo, anda el ruido, y te encierras en tu cuarto. Te separas, abstraer. Y también puede significar, como dijimos, exceso. Exceso, como por ejemplo, en abusar. Abusar. Me hace culpar, pero voy a abusar de tu confianza, ¿ya? Y quiero que me prestes 1000 soles. Por ejemplo, ¿no? Eso es abusar. Usar, ya saben qué cosa es, ¿no? Un exceso de uso. Abusar. En este caso, un exceso. Absorber. También un exceso de jalar. Recuerden, muchachos, hace rato vimos que absorber significa jalar. Y no es igual, mucho cuidado, no es igual entonces, jóvenes, absorber. Mejor lo pongo un poco más acá, me falta el espacio. A ver, lo hago mejor con otro color. Mucho cuidado acá, miren. No es igual absorber que absorber. A ver, no es igual. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Este tiene este tiene A ver, un esquemita. Supongamos, acá tengo una superficie, ya una superficie X. ¿Y cómo sería absorber? ¿Se acuerdan? Absorber es pegar. Entonces, esta molécula se pegó ahí. Está adherida también. Se jaló. Se absorbió. Mientras que absorber, ¿cómo sería? A ver, allá. Absorber sería así, miren, jóvenes. Vean la diferencia, ustedes se dan cuenta. Entonces, en el caso de la absorción, por ejemplo, esta molécula estuvo afuera y como significa absorber, jalar, significa un exceso, lo jalaste en exceso, tanto fue el exceso que se metió. Y ahora está ¿dónde? Adentro. Eso es absorber, cuando se mete ya, absorber. Por eso, en el intestino, pregunta, en el intestino, ¿las moléculas se absorben o se absorben? Se absorben porque tú consumes alimentos y pasan a tu organismo, pasan a tu cuerpo, a tu sangre, a tu linfa. Absorción intestinal. Algunos patógenos, por ejemplo, algunos protozoarios en nuestro intestino se pegan. Giardia lamblia es un protozoario, se pega en fila e impide la absorción. Giardia lamblia se absorbe a la pared intestinal, se adhiere. Eso es absorber. Ya, muchachos, espero que este esquemita sea clave para poder entender. Entonces vamos a regresar arriba a la oración y nos habla de ablactancia. Profesor, ¿qué será la ablactancia? Ya entonces sabemos que ab significa separar, lactancia, tomar leche. Entonces, ¿qué significa la ablactancia? Significa dejar de consumir leche. En este caso especial, dejar de mamar. Ya, definición ya un poco más específica, mamar. La mamá le da leche al niño, ¿no? Eso se llama lactancia, la lactancia materna. El niño tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya está grandecito, ya los niños inclusive unos 5 o 6 años siguen tomando teta, ¿no? 7 años inclusive van al colegio y todavía vienen a mamar la teta, ¿no? Entonces la mamá dice que hijo, ya el momento de dejar de que ya tú estás grandecito y te sale barba, bigote, debes de dejar ya de tomar leche, mira, mis pezones ya están caídos. Entonces el niño tiene que pasar a la ablactancia. Ablactancia, separar de tomar leche. Profesor, ¿a qué edad se recomienda la ablactancia? Bueno, en sí
no hay una fecha exacta, pero por lo menos el niño debe tomar leche materna exclusiva hasta los 6 meses, por lo menos. Y la lactancia debe darse de 6 meses adelante, 7, 8 meses, pero si usted la mamá puede tener 1 año, 2 años con lactancia. Pero eso significa entonces, muchachos, ablactancia. Dejar el pecho también le pueden llamar de forma coloquial. Bien, seguimos. Ahora, anti. Anti significa opuesto, contrario a algo. Anti. ¿Quién no ha escuchado? No, anti. Opuesto, contrario a algo. Vamos a ver unos ejemplos. Esa medida es anticonstitucional. ¿Quién no ha escuchado eso? A veces ha visto los noticieros, ¿no? ¿Qué significa? Que va en contra de la Constitución. Va en contra de la Carta Magna llamada Constitución. Está violando alguno de tus derechos. Constitución. Anti, ya. Tú aprenderás luego en el curso de educación cívica que es algo anticonstitucional y que es algo inconstitucional. Ya lo aprenderás eso de forma más específica. Y por eso también tú debes haber escuchado una vez la palabra antibiótico. Contra algo, opuesto a algo. Antibiótico. Anti significa contra. Biótico, bio, vida. 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 Entonces, ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico es algo contra la vida. En contra de la vida, profesor, en contra de mi vida, no. En contra de la vida de los pequeños microorganismos, las bacterias, los protozoarios. O sea, un antibiótico, en fondo, es un medicamento, ya definición, medicamento contra, por lo común, contra las bacterias, usado más contra las bacterias, que son... Lo que pasa es que las bacterias, muchachos, son la forma más pequeña de vida que hay. Si yo tengo una infección acá, ¿quién origina bacterias? Antibiótico, para matar esa bacteria. No a mi vida, sino a la bacteria. Ya se quedó así como definición real, ¿no? Tengo infección del estómago, infección intestinal, antibiótico. Para seres vivos se usa, pequeños, microscópicos. Profesor, pregunta, los virus, muchachos, los virus, ¿son seres vivos? Los virus no son seres vivos, son partículas inertes. Entonces no puedo usar un antibiótico para un virus. No puedo matar algo que no esté vivo. El virus no tiene vida. Por eso no se usan antibióticos. Bueno, ahí se usan antivirales. Si tienes un medicamento llamado los antivirales, pero no son los antibióticos. Muy bien. Otro ejemplo. Antifaz. Antifaz. Face, ahora que está de moda el face, efectivamente es la cara. Entonces, antifaz viene a ser algo que está en contra de la cara o delante de la cara, opuesto a la cara. Vamos a pasar ahora a la palabra que estaba pendiente. Anticuerpo. Profesor, ¿qué significa entonces anticuerpo? En contra de un cuerpo, opuesto a un cuerpo, pero como que no se entiende muy bien, ¿no, muchachos? Entonces mejor voy a explicarles con un ejemplito, porque no es así como parece, en contra de un cuerpo así a seca, no es así. A ver, este eres tú, tu organismo, ¿ya? Este eres tú. Entonces supongamos que te visita alguna bacteria, ya un virus, el coronavirus, te visita ya, un virus. Nosotros tenemos una capacidad muy importante, muy interesante desde los primeros años de vida. ¿Saben cuál es? El reconocimiento de nuestras propias células. Nuestro cuerpo está trincherado de la piel hacia adentro, de tal forma que todas las células se conocen entre sí. Nuestro sistema de defensa, llamado sistema inmunológico, ya conoce a todas las células. Ya hay una amistad desde el nacimiento. Son conocidos. Entonces, cualquier otro que venga, bacteria, virus, hongo, protozoario, lo que sea, ya no va a ser parte de ti. Va a ser un organismo extraño. Y en inmunología se denomina a ese individuo cuerpo extraño. ¿Ya? Entonces, ¿qué nombre recibe? Entonces, ¿qué nombre recibe cualquier bacteria, germen que ingrese? Propio extraño, cuerpo extraño. Entonces, cuando ingresa un cuerpo extraño, nuestros glóbulos blancos empiezan a fabricar una especie de balas, flechas, dardos, para neutralizar a ese cuerpo extraño. Y esas especies de flechas, que son proteínas, que se fabrican en tu cuerpo para poder contrarrestar la invasión de ese cuerpo extraño, justo se denominan los anticuerpos. Pero si te das cuenta, el anticuerpo es anticuerpo extraño. Por eso la definición correcta de anticuerpo es sustancia para neutralizar un cuerpo extraño. Ahí está, entonces es algo que neutraliza, que se opone, que bloquea un cuerpo extraño. Y ese cuerpo extraño generalmente es un germen. Anticuerpo. Pero el detalle es que los anticuerpos demoran en formarse, se forman de un día para otro, se forman semanas después. Y mientras eso tú sufres la invasión del virus o la bacteria, ¿no? Y es un tema muy aparte, ¿no?
Por eso que cuando ingresa a un virus, un agente extraño, nosotros formamos anticuerpos para defendernos. Entonces, en la oración decía que la mamá separó al niño de su pecho de la lactancia y con eso se frenó el paso a anticuerpos. Deben ser ustedes cuando la mamá da de lactar al niño, le pasa anticuerpos. La leche, además de ser nutriente, la leche tiene muchos anticuerpos. La mamá le pasa estos anticuerpos que formó la mamá por la leche al niño, por eso que la leche también tiene función de defensa contra diferentes infecciones. Dice, se le colocó un aloinjerto en el antebrazo. Acá vamos a reconocer y estudiar dos prefijos, muchachos. Miren, aloinjerto, vamos a ver qué significa entonces aloinjerto y antebrazo. Ante, alo y ante. Vamos luego a analizar la oración y cada una de las palabras. Pero primero, como siempre, vamos revisando los prefijos en este ejemplo. Profesor, ¿qué significa el prefijo alo? Muy visto en diferentes cursos, en diferentes materias. Alo significa, ojo, atención, otro, diferente. Es lo opuesto a auto, significa sí mismo. Alo significa otro que no eres tú, diferente a ti. Eso es alo, atención. Vamos a ver unos ejemplos. Mira acá. Alófono. Alófono. ¿Qué significa, profesor? Fono, ¿qué cosa es? Sonido. Algo que suena diferente a lo normal. Un sonido alófono. Sonido distinto a lo normal, diferente. Federico Kauffmann Doyle, él postula una teoría acerca del origen de la cultura peruana. Algunos piensan que la cultura peruana se originó dentro del propio Perú. Pero él dice, momentito, no, la cultura peruana no se originó dentro del Perú, sino se originó de otro lugar, de otro país diferente al Perú, de la cultura Valdivia del Ecuador. ¿Y saben cómo se le puso a esa teoría? Por algo se le llama así. La teoría aloctonista. Alo, otro origen, otro nacimiento de la cultura andina peruana. Y por eso se le llama aloctonista. Entonces vamos aprendiendo, muchachos, las aplicaciones. Miren, acá viene algo interesante, la alopatía. De repente han escuchado, si no, vamos hoy día a aclarar algo muy interesante. Alopatía. Patía significa enfermedad. Patía, patología, ¿no? Enfermedad. Profesor, ¿qué es la alopatía? Alo significa otro, diferente a la enfermedad. Ahí la verdad no se entiende nada, ¿verdad? Para que lo comprendan mejor, yo te voy a dar la diferencia entre dos tipos de medicina. Esta clase no solamente es epistemología, sino también cultura general. Mira, muchachos, en el mundo donde vivimos hay dos tipos de medicina. Tenemos, miren, la alopatía, o la medicina alopática, si gustas también, alopatía, versus la medicina homeopática. ¿Has escuchado hablar sobre la medicina homeopática u homeopatía? Profesor, a ver, ya, vamos a ver en qué se diferencia. Mira, atención. La medicina alopática o alopatía, algo es diferente, se basa en usar lo contrario para tratar la enfermedad. Lo contrario. Porque alo significa otro, diferente, ¿no? Otro, diferente. Y la medicina homeopática se basa en usar un igual para tratar la enfermedad. Ellos dicen, los iguales curan a los iguales. Y este dice, no, lo contrario, otro, lo diferente, cura a la enfermedad. Profesor, no entendí nada. Ya, tranquilo, ahorita te voy a dar ejemplos. Ahí te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Tú tienes diarrea, ¿ya? Diarrea. La medicina alopática, ¿qué te da? Un antidiarreico, lo contrario para la diarrea. ¿Qué más? Tienes tos, tos. ¿Qué te hace medicina? ¿Te dará algo que te haga toser más? ¿O algo que vaya en contra de la tos? En contra de la tos, un antitusígeno. ¿Tienes fiebre? ¿Qué te da? Vas al médico. Profesor, o sea, esa medicina, la alopática, es la medicina que existe en el entorno de la medicina occidental. Sí, la medicina que tú vas al hospital, es salud, MISA, esa es la medicina alopática. Tú tienes fiebre, vas al médico. ¿Qué te da? Algo en contra de la fiebre, un antipirético, un panadol, una antalgina. Usa algo contrario para tratar algo. O sea, si tú tienes A de síntoma, la medicina alopática usa algo contra el A. No usa el A, sino algo contra el A. ¿Pero eso parece algo obvio? No. Porque hay otra medicina llamada la homeopática, donde usa igual por igual. Profesor, un ejemplo. Tú vas a un médico homeopático, doctor, me está lagrimeando mucho los ojos. ¿Sabe qué te da? Extracto de cebolla, pero la cebolla te hace lagrimear más.
O sea, para tratar una dolencia se da lo mismo. O sea, lo igual cura lo igual, pero obviamente en dosis diluidas. O sea, si tú tienes lagrimeo, te da extracto de cebolla, porque la cebolla te hace lagrimear y la teoría homeopática dice que en pequeñas cantidades lo igual cura lo igual. Otro ejemplo. Está hinchada tu rodilla, muy inflamada, hinchada. ¿Sabes qué recomiendan ellos? Picadura de abejas. Tráiganse un panal de abejas y pongan la rodilla. Y entonces, las abejas al picarte originan una inflamación igual que la que tienes. O sea, en otras palabras, si está inflamado, ¿cómo se cura? Con otra inflamación. En este caso de las abejas. La inflamación de las abejas va a curar a la inflamación. Lo igual a lo igual, lo igual a lo igual. Homeopática. Entonces, entienden, muchachos, que es ahora alopatía. La alopatía es una herramienta donde se usa otro tratamiento que no sea el mismo síntoma de la enfermedad. Ya, entonces regresemos acá. Dice que a una persona se le colocó un halo injerto. Halo. Injerto significa algo que te coloca, ¿no? Una parte de un tejido. ¿Qué es, profesor? Entonces, un halo injerto. Es un tejido, ya es entonces la colocación. A ver, ahora sí dime, ayúdame acá. ¿De un tejido propio o un tejido de otra persona? A ver, te escucho. Muy bien. De un tejido de otra persona, que no seas tú, obviamente. De otra persona. Profesor, deme un ejemplo. Miren, las personas quemadas, muslo, antebrazo, brazo, necesitan piel. Entonces hay dos opciones. Te hacen pelado, te rapan y te sacan del cuero cabelludo un pedazo de piel. Con una especie de navaja te sacan piel y esa piel te colocan en donde te falta. ¿Saben cómo se llama? Eso se llama autoinjerto, porque a ti mismo te estás trasladando ese tejido. Pero si te falta, supongamos por un motivo, o es mucho ya la piel que necesitas, de repente aparece el hermano, el padre, hasta el amigo que te pueden dar piel. Obviamente con ciertas pruebas previas para que no haya incompatibilidad, ¿no? Si te ponen tejido de otra persona, que no eres tú, eso se llama entonces halo injerto, porque halo significa otro diferente. Bien, y pasamos al otro. Antebrazo. Ante, ¿qué significa? El prefijo ante significa anterior, ya sea en tiempo o en espacio. Cualquiera de los dos. Por ejemplo, en tiempo. Anteayer. ¿Cuándo me diste el vuelto? Fue anteayer. Ah, ya, ayer no, sino antes de ayer. Anteayer. Entonces significa anterior a ayer. Esto ya es muy obvio, no todos lo saben de la primaria, ¿no? Ante. O por ejemplo, vas al cine y pones la antesala. En sí la palabra antesala significa un espacio antes de la sala. O sea, en los grandes castillos o en las grandes residencias hay siempre una especie de atrio, un espacio con unos muebles donde uno espera antes de entrar a la sala. Y por eso le ponen antesala. Y también ante la película también ya por extrapolación se le llama antesala. Anteponer. Ante. Esta palabra es muy obvia, pero no es, digamos, malo repasarlo, ¿no? Anteponer significará poner antes. Poner antes. Por ejemplo, el Estado peruano decidió anteponer la salud de las personas sobre lo económico. Porque en otros lugares, por ejemplo, viene la enfermedad viral, una epidemia. No se cierra nada, que siga la industria produciendo, que sigan todos trabajando, porque la economía no puede parar. Pero el Estado peruano dijo, no, se para todo. Cuarentena. Es más importante la salud, la economía. Con salud se puede luego fabricar dinero. Entonces el Estado peruano decidió anteponer, o sea, poner antes la salud que la economía. Ese es un ejemplo de ante. Regresamos acá a nuestro caso. Antebrazo. Acá muchos se confunden. ¿Qué será el antebrazo? Lo que se encuentra antes del brazo. Y acá muchos confunden antebrazo con brazo. Mucho cuidado, muchachos. Esto es brazo. Del codo hacia arriba es brazo. Del codo hacia arriba es brazo. Y esto es antebrazo. Bueno, en la posición anatómica como yo estoy, como tú me miras, esto se encuentra antes del brazo. Por eso le pusieron antebrazo. Algunos confunden esto y dicen, ah, qué bonito tu reloj te queda en el brazo, muchachos. Este es antebrazo. Quita tu brazo. No, quita tu antebrazo. Entonces acá la Horacio nos habla que colocar un injerto de otra persona en la región ubicada antes del brazo. El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento está lleno de anacronismos. Acá aparece un primer prefijo ana, que vamos a analizarlo en detalle. Anacronismos. Mientras que el Antiguo Testamento incluye algunos pasajes antisemitas. Acá hemos ubicado nosotros dos prefijos para poder tratar de explicar las palabras anacronismo y antisemita. Empecemos con ana. Miren, muchachos, el prefijo ana tiene muchas acepciones. Algunas de ellas son parecidas y otras no tanto.
Vamos a resumirlo en dos grandes grupos. Ana, o a veces se abrevia como Ana, puede significar, voy a agruparlo así, algo que se repite. Lo más común es esto, miren, repetición. Repites y repites y repites. O también algo que va hacia arriba, de abajo hacia arriba. A ver, muchachos, si tú llevas algo de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, ¿estás repitiendo o no? Entonces también, de abajo hacia arriba o hacia arriba, levantas algo hacia arriba, pero varias veces, no una vez. Por eso repites levantando algo hacia arriba. Esto se puede tomar como uno solo, ¿no? Pero también Ana puede significar separación, separar. Si yo digo contrariedad, lo mismo, claro, porque si algo es contrario, una idea contraria es una idea separada, ¿no? Algo que separa o algo contrario también significa Ana. Entonces voy a tomarlo así, voy a resumirlo como dos grupos de significados. Vamos a ver, muchachos, algunos ejemplos, ¿ya? Veamos, a ver. Tenemos acá, miren. Primer ejemplo, anáfora, que muchos estudian las figuras literarias. Anáfora. Profesor, ¿qué significa Ana? Ana significa repetición. ¿Qué significa foros? Foros es llevar, tener. Recuerden, foros es llevar o tener. O sea, algo que lleva, algo que tiene muchas repeticiones. Es una anáfora. Mira el verso que está a un costadito. Profesor, a ver, muéstrenos una anáfora. ¿Ven el de acá o no? Voy a escribirlo así. Voy a encerrarle algunos corchetes. Miren qué dice. El mar es azul. El mar es inmenso. El mar es luz. ¿Ven ustedes, muchachos, que se repite? El mar, el mar, el mar. Cuando veamos un verso de esa manera, algo que se repite, eso se llama anáfora, porque lleva, tiene repetición. Ahí vemos el ejemplo, muchachos. Ahí vemos el ejemplo. ¿Qué más, profesor? Otro ejemplo. Anabolismo. Anabolismo. ¿Quién escuchará sobre el anabolismo y el catabolismo? Eso vamos a verlo en otros prefijos, una comparación, pero ahorita vamos a ver anabolismo. Anabolismo. Bolismo viene de voler, de lanzar, tirar, lanzar. Etimológicamente, mucho cuidado primero, ¿ya? Desde el punto de vista etimológico, anabolismo significaría lanzar ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Lanzar hacia arriba. Anabolismo viene de volere, bola, lanzar hacia arriba. Lanzar hacia arriba. Pero la definición real es esta, miren. El anabolismo significa levantar, obviamente lanzar hacia arriba, construir. Por ejemplo, acá tengo unos ladrillos y con estos ladrillos voy a empezar a construir. ¿Ya? Voy a empezar entonces a levantar, como si fuera una pared. Ya voy a empezar a levantar, acá coloco otro ladrillo, ¿ya? Acá coloco otro más, acá otro más y empiezo, muchachos, a levantar. ¿Ya? Empiezo a levantar, empiezo entonces a construir. Eso es, muchachos, anabolismo. Cuando se estudia en los seres vivos, anabolismo significa construir, desde lo básico hasta lo complejo. Por ejemplo, tengo pequeños aminoácidos juntos, hago anabolismo y formo una gran proteína. Tengo pequeños ácidos grasos, los junto y formo un gran triglicérido. Anabolismo significa entonces construir tejidos, construir grandes moléculas. Anabolismo. Análisis. ¿Quién ha escuchado hablar, muchachos, sobre análisis? Ana también significa en este caso separación. Lisis. Se va a ver en su momento, pero de una vez les adelanto. Lisis significa destrucción. Lisis, lisar, romper, destruir. Lisis, fragmentar. Entonces, yo tengo un gran texto y lo quiero estudiar, pero por pedacitos chiquitos, para analizarlo bien. Bueno, ya estoy hablando la palabra, ¿no? Y entonces, quiero al texto desmenuzarlo en fragmentos pequeños para entenderlo mejor. Si el texto tiene, supongamos, 10 párrafos, primero estudio un párrafo, pero ese párrafo a su vez lo fracciono en oraciones. Eso se llama análisis. Separar, destruir, o sea, doblemente fragmentar. Análisis. Ana, separación. Anatomía. Existe una ciencia llamada la anatomía. A ver, ¿qué consiste? Los barberos, porque eran barberos cirujanos antiguos, los barberos cogían primero estudiaban los cerdos y los monos, porque estaba prohibido estudiar en cadáveres humanos. Y con cuchillo, aún no había bisturí, los antiguos barberos empezaban a estudiar los cuerpos de los cerdos y los monos. ¿Y saben qué hacían? Cortaban y separaban. Cortaban y separaban. Luego ya empezaron con seres humanos. Los músculos, los órganos de la piel, cortan y separan. Cortan y separan y van siguiendo estudiando, ¿no? ¿Cómo creen que le pusieron a esa ciencia? ¿Qué nombre le pondrías tú si se trata de cortar y separar? Corte es tomos. Vamos a verlo más adelante en sufijos. Tomos es cortar. Y separar, ana. Y por eso le pusieron anatomía. Tomos,
vamos a verlo más adelante, les anticipo, viene de corte. Tomo es cortar, tomos. Cortar y separar, cortar y separar. El estudio, la anatomía significa el estudio a través de cortes y separaciones, corte y separación. Ana Baptista, ana separación. O contrariedad también. Claro, si tú separas, lo estás oponiendo, ¿no? Baptista, lo relacionado con el bautismo. Relacionado con el bautismo. Entonces, anabaptista son ideas, lineamientos en contra del bautismo. Entonces, veamos acá nosotros, muchachos. Ya hemos dado bastantes ejemplos sobre Ana. ¿Qué significará anacronismo? Crono. Crono es tiempo, un cronómetro, reloj. Crono es tiempo. Entonces, un anacronismo es una contradicción o una separación en el tiempo. Entonces, ¿qué es, profesor, un anacronismo? Una contradicción, en este caso tiene el significado de abajo, una contradicción o una separación en el tiempo. Profesor, ¿la Biblia en el Antiguo Testamento tiene anacronismos? ¿No dice la oración? ¿Qué significa eso? Significa que tiene contradicciones en el tiempo. Por ejemplo, en la Biblia, en el día 3, Dios crea las plantas. Y en el día 4, o más adelante, recién crea el sol. Pero nosotros ya sabemos por la ciencia de que las plantas no pueden vivir sin el sol. Entonces, ¿cómo primero se crean las plantas y después se crea el sol? No, profesor, pero Dios lo puede todo. Ya no vamos a entrar acá en detalles religiosos. Pero lo que sí veo es que no hay un orden en el tiempo. No debe ser al revés, como que primero creó el sol y después las plantas para que puedan, obviamente, vivir las plantas, ¿no? Ese es un ejemplo de anacronismo. También tú encuentras en diferentes versículos de contradicciones en el tiempo. Uno se fue en tantos años, vivió 900 años, otro vivió 100 años, otro vivió en tal época, otro no, en tal otra época. Esas son contradicciones o separaciones en el tiempo, anacronismos. Y no solamente en la Biblia, sino en muchos otros libros, ¿no? Hacen películas. Tú conocido, por ejemplo, a la Era de Hielo 3. A ver, vas a observar el mamut peludo, como un elefante grande, el tigre con diente de sable, y por ahí aparece un dinosaurio. Ay, tú normal, no, te ríes, todo eso. Pero muchachos, el dinosaurio es mucho más antiguo, millones de años atrás. Es de la era mesozoica, fines del Cretácico, donde desaparecieron. Mesozoica, millones de años atrás. Mientras que el mamut, los tigres con diente de sable, el humano es de la era cenozoica. O sea, se distancian muchísimos miles de años. Nunca se conocieron. El mamut nunca se juntó con el dinosaurio. Son de eras distintas. Pero sin embargo, en una película los hacen ahí coincidir los dos. Es una contradicción en el tiempo. Eso se llama anacronismo. ¿Ya? Y anti, bueno, este anti ya lo hemos estudiado, ¿no? Anti significa opuesto. Anti significa contrario. Un ejemplito más, de repente, ¿no? Un ejemplito más. Profesor, hay una marcha antitaurina. Antitaurina significa en contra, taurina, de los toros. Pero ese sería el significado etimológico. Habría que darle ahora el significado real. Antitaurino no es ir en contra de los toros, sino es ir en contra de la corrida o el maltrato de los toros. Ya es la definición, ya completa, ¿no? Recuerda, muchachos, que la etimología te da los indicios de la definición. Luego ya el diccionario, guiado por la Real Academia Española, es la que moldea, modifica muchas veces y asiente de una mejor forma la definición. Entonces, ¿qué significará antisemita? ¿En contra de quién? Semita, judíos. Opuesto, en contra de los judíos. Entonces nos habla que en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes en contra de los judíos. Obviamente esto es un ejemplo nada más, ¿ya? No vamos a hablar acá de religión, porque esto es más complejo, ¿no? La oración número 5 dice: debido a su desplazamiento elíptico, la luna puede hallarse en apogeo o en perigeo. Bueno, acá encontramos dos prefijos a estudiar: apo y peri. Por eso vamos a ver el significado de apogeo y perigeo. Pero aclaramos algo, muchachos. Estamos recién en orden alfabético. Estamos en los prefijos con la letra A todavía. Tenemos para rato, ¿ah? Entonces, en la letra P lo dejamos para más adelante. Vamos a mencionarlo brevemente, pero vamos a incidir más en orden alfabético. Cuando toque la letra P más adelante, en detalle, peri, todos los ejemplos posibles. Hoy lo mencionamos rapidito como para no dejarlo en el aire, ¿ya? Veamos a ver. El prefijo apo. Apo. ¿Qué significa apo? Aposemático, apófisis, apocrino, etc. Bien. Miren, apo significa algo que está fuera de, alejado de. Apo está entonces lejos, fuera. A diferencia de peri, que es lo contrario, cerca de, alrededor de. Son opuestos a la verdad. Apo. Apo, lejos, fuera. Pero sobre todo más alejado, ¿no? Alejado. Atención con los ejemplos. ¿Qué es un apósito? Muy conocido el apósito, ¿no? Colócale un apósito.
Un apósito, apo es algo, entonces, alejado, fuera. Sitio viene de sitio, algo que se lo coloca por encima o fuera del lugar. Tengo una herida, entonces hay dos opciones: colocar algo dentro de la herida o colocar algo fuera de, como por ejemplo una gasa, por ejemplo una tabla cuando hay una fractura, algo que se coloca encima, fuera, no dentro, sino fuera de, muchacho, acá, fuera de. Eso es un apósito, ¿ya? Apófisis. Cuando uno estudia los huesos del cuerpo humano vas a encontrar muchas apófisis. Apo es algo fuera de. Fisis, profesor, ¿qué es fisis? Fisis significa crecimiento. Ahora, ¿qué cosa es eso, profesor? Mira, muchacho, cuando uno estudia los huesos, por acá vamos a ver, aquí me queda un hueso. A ver, supongamos este es un hueso determinado así, ya un hueso así. Vamos a encontrar que hay bultos que sobresalen así, miren. Estos bultitos se llaman apófisis. Apófisis estiloides, apófisis mastoides, apófisis cigomática, etcétera, ¿no? Una apófisis es algo que crece alejándose del hueso. Crece alejándose del hueso. Por ejemplo, si ustedes se tocan acá, tóquense detrás del pabellón auricular. Ven acá un bulto, ¿no? Que crece alejándose. Este bulto se llama apófisis mastoide porque tiene forma de mama. Si observan ustedes su mano, van a ver que a la altura de la muñeca, antes de empezar la mano en sí, hay unos bultos acá, son unos bultitos. En el codo hay unos bultos. Esos se llaman apófisis, porque crecen alejándose del hueso. O el tobillo también hay dos bultos. Son apófisis. Bien. Apología. Importante también esta palabrita. Apo, lejos. Lejos. Logos. Logos puede significar, recuerden, estudio, tratado o simplemente palabra. Palabra. Logos también significa, por si acaso, palabra y también significa discurso. Logos tiene muchas acepciones, desde estudio, tratado hasta palabra, discurso. Apología, discurso, lejos. Profesor, ¿cómo así? Miren, cuando uno da un discurso, cuando uno habla, de repente dice, bueno, muchachos, entonces vamos a hablar sobre tal tema, hablas, pero hay un momento donde te centras de repente en un tema que le das más énfasis, le das más importancia, le pones más emoción, más ejemplo, y hablas más y más y más, lo alabas, hablas lo mejor sobre eso. Entonces te das cuenta que el resto de temas quedó abajo y este tema sobresalió, se alejó del resto de temas y llamó más la atención. Eso se llama apología, eso se llama hacer apología a ese tema, apología. Por ejemplo, supongamos tú estás haciendo una exposición en público acerca de la evolución de la sociedad, acerca de los derechos fundamentales de la persona, y por ahí empiezas a hablar sobre el terrorismo. Abimael Guzmán Reynoso, que fue el líder terrorista, hoy preso, empieza a hablar de él. Sí, fue una buena persona, fue un líder importante, él luchó por derechos humanos. Entonces, estás hablando ya, la gente te empieza a mirar, ¿no? Estás hablando ya mucho sobre él y cosas buenas, le estás alabando. Te denuncian. Vamos a denunciar a ese joven por apología al terrorismo. Está penado, ¿eh? Eso está penado, está en el Código Penal. Apología al terrorismo. Estás ensalzando, hablando de más. O sea, tu discurso está alejado del resto de temas. Eso es apología. Y acá nuevamente el prefijo apo. Apocrino. 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 Crino significa glándula. Crino es glándula. ¿Qué es, profesor, una glándula? Un conjunto de células que liberan algo al exterior. O también hay glándulas formadas por una sola célula. Miren, muchachos, supongamos acá tenemos varias células. Ya, esta es una célula. Esta es otra célula. Ya dos nada más, dos celulitas, ¿ya? Estas células, muchachos, supongamos que fabrican algo, ¿ya? Supongamos que fabrican moco. Fabrican un cierto contenido, ¿no? Pero esta célula de acá, esta, fabrica, digamos, bastante moco, alguna secreción, ¿ya? Que cuando libera ese contenido, lo libera, se mantiene intacta. No pierde nada. Pero esta otra tiene acá un contenido, ¿ya? Cuando libera su contenido, pierde esta parte de acá, pierde esta parte lejana, ¿la ves o no? Esto se mutila, se mocha, pierde. Y luego lo regenera, obviamente, ¿no? Entonces, esta glándula que pierde una parte alejada recibe el nombre de glándula apocrina. Por definición, es aquella que cuando secreta su contenido pierde una parte alejada, no pierde todo, como la otra, ¿no? Que pierde todo y la célula muere.
Entonces, hay muchos otros ejemplos adicionales, ¿no? Peri alrededor de o cerca de, que lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Lo vamos a ver en su momento. Por ejemplo, periodonto. Señor, ¿tiene usted una inflamación de los dientes y el periodonto? Odonto es diente, odonto es diente. Peri significa alrededor o también cerca a. ¿Qué es el periodonto? Lo que se encuentra rodeando al diente, alrededor, las encías, el hueso, los ligamentos. Cuando uno tiene una inflamación al periodonto, significa que está inflamado la encilla o el hueso inclusive, ¿verdad? Peri significa que está rodeando o cercano. Entonces veamos acá los ejemplos. ¿Qué significa apogeo? Apogeo. Apo significa lejos, alejado. Y geo, muchachos, geo es tierra, ¿o no? Entonces, apogeo significa que está lejos de la Tierra, del planeta Tierra en este caso, lejos de la Tierra. ¿Y peri qué significa? Peri significa cercano, en este caso cercano. Perigeo significa que está cerca del planeta Tierra. Entonces la Luna, como dice el ejemplo, atención, la Luna gira alrededor de la Tierra. Supongamos que mi puño sea la Tierra y la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿no? Como tiene una trayectoria elíptica, hay un momento por acá de repente donde la Tierra está más cercana, perdón, la Luna está más cercana, porque luego se aleja, ¿no?, a la Tierra. En el punto donde la Luna está más cercana a la Tierra, esa posición se llama perigeo, más cercana. Y luego hay otro punto donde la Luna, que da la vuelta, va a estar más alejada de la Tierra, más lejos. Eso se llama apogeo, lo más alejado. Entonces supongamos tú eres gobernante de una ciudad, ¿ya? Supongamos, y vas a gobernar por 5 años. Se me ocurre este ejemplo, 5 años. 1, 2, 3, 4, 5 años. Y empiezas a hacer diferentes actividades para poder aumentar tu caja, ¿no? O sea, tus tributos o mover la economía de tu ciudad. Y supongamos el primer año, el primer año recaudas 1 millón. El segundo año recauda 2 millones. Pero el año 3 y 4 recauda, voy a suponer, 10 millones de dólares. 10 millones. Y el año 5 caes. Perdiste. Entonces el año 1 acá sí, el año 2, el año 3 y 4, 10 millones. Y el año 5 ya todo se va a la quiebra. Así. Entonces, coloquialmente algunos dicen, ¿no? Estas eran nuestras épocas de apogeo. ¿También has escuchado esa palabra o no? No, hasta acá, apogeo. Esa es, digamos, una consecuencia, ¿no? Apogeo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, época de apogeo, este año estamos todos mal por el problema de la pandemia, ¿no? No es época de apogeo, al contrario. Podemos ir de repente perigeo. Vas a muy abajo. Bueno, apogeo sí está determinado, ¿no? Entonces, significa eso. O sea, desde el punto de vista etimológico, cuando das cuenta, apogeo significa lejos de la tierra. Y acá significa que está lejos de la base, lejos del piso. O sea, estás arriba, en ganancias, en prosperidad. Otra acepción ya le han dado luego desde el punto de vista social. El ejercicio número 6 dice: el bisnieto leyó la autobiografía del abuelo. Acá ubicamos los otros dos prefijos: bis, de bisnieto, que luego vamos a explicar, y autobiografía, o auto, de autobiografía, que vamos a explicar. Bien, ¿qué significa, muchachos, el prefijo bi? Bi o bis, con S o con Z. Bi significa dos, bi. Por ejemplo, la bicolor, 2 colores, ¿no? Rojo y blanco. Bi es 2. O también significa doble cantidad. Veamos algunos ejemplos. Profesor, estoy matriculado en un colegio bilingüe. ¿Qué significa bilingüe? Que te enseñan 2 idiomas. Nada de matemática, solo sabe 2 idiomas. Bilingüe significa hablar 2 lenguas. 2 lenguas. Sabemos que idioma no es igual que lengua, ¿no? Pero de forma general, no estamos entrando al detalle, ¿no? Bípedo. Bi significa 2. Bi, estos 2 bi significan 2. Bípedo. Tú, por ejemplo, eres un animal bípedo. ¿Qué significa pedo? Si bien es cierto, esto puede significar extremidades, como cuadrúpedo, que tiene 4 extremidades. Bípedo, 2 extremidades. Pero esto viene de pies, podo, podólogo, podología, pedo. Pero sin embargo, ojo, pies, entre comillas, pero sin embargo, el significado de bípedo no es ese. Bípedo significa que camina. No es el que tiene 2 patas, ¿ah? Sino el que camina. Bípedo es el que camina sobre 2 extremidades. Ese es el significado apropiado. Bípedo. Cuadrúpedo, el que camina sobre 4 extremidades. Muy bien, seguimos.
Bis significa doble cantidad. Bisabuelo. Arriba también dice bisnieto. Bisabuelo de forma general significa ya el ser doblemente abuelo. O sea, a ver, este eres tú, supongamos. Este es tu papá. Y este es tu abuelo. ¿Ya? Entonces este eres tú. Este es tu papá, el padre. Y este es el abuelo. Pero supongamos que el abuelo todavía tiene el papá del vivo. Este es el papá del abuelo. Entonces, miren, este señor es abuelo de él. Pero también resulta ser el abuelo tuyo. Pero ya sería, tú serías como que un segundo ya. Una segunda vez. El abuelo y el papá está bien. Entonces, para el papá, mejor lo voy a poner este costadito, ¿ya? Para el papá sería su abuelo. El abuelo del papá. ¿Ya? Pero para ti ya sería una segunda vez más abajo, ¿no? Para ti sería tu bisabuelo. Bisabuelo. O sea, es el papá del abuelo, entonces. Bisabuelo es el padre del abuelo. No es por si acaso el abuelo del abuelo, ¿ah? Es el padre del abuelo. Bizcocho. Bis significa con Z 2. 2 veces cocido o cocinado. Porque antiguamente el bizcocho se ponía a hornear, el molde se sacaba, nuevamente se daba una pequeña masadita, no retoques, y se colocaba otra vez a cocer. Por eso le pusieron bizcocho doblemente cocido, doblemente cocinado, horneado en otras palabras. ¿Qué será entonces, muchachos? Bisnieto. Bisnieto. ¿El nieto del nieto o el hijo del nieto? Bisnieto será, ¿quién, muchachos, entonces? Es el hijo del nieto. Será entonces el bisnieto. O sea, él es tu bisabuelo y tú eres su bisnieto, porque el papá es el nieto. Bisnieto. El otro, auto. Auto significa hacia sí mismo, hacia uno mismo. Auto hacia uno mismo. Yo tengo mi propia estima, autoestima, auto. Yo me regulo, yo regulo mis actividades, autorregulación. Auto, muchachos, es hacia sí mismo. Ese es un prefijo clásico. Veamos a ver los ejemplos. Automatismo. Auto. Matismo. Acá hay dos juntos. ¿Ya? Terminación ismo. Significa fuerza o control. Que se controla a sí mismo. Automatismo. Por ejemplo, nuestro corazón. Nuestro corazón tiene una propiedad llamada automatismo. ¿Qué significa eso? Que el corazón, muchachos, no depende de ningún otro órgano, ni siquiera del cerebro, para contraerse. Porque el corazón tiene su propio marcapaso natural. Él mismo regula su contracción, él mismo origina su contracción. Si a un animal, a un mamífero, le sacamos el corazón sigue funcionando afuera. Si le sacamos el riñón muere. Le sacamos el hígado ya muere. Pero si le sacamos el corazón sigue latiendo. Porque tiene automatismo. La capacidad de controlarse a sí mismo. El famoso automatismo cardíaco. Automóvil. Que se mueve por sí solo. Se desplaza. Desplaza significa cambiar de posición. Por sí solo. Porque antes los carruajes eran jalados por los caballos. Pero ahora, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Inventaron el motor y el carro se mueve solito. Por eso le llaman automóvil. Se desplaza por sí solo. Porque tiene su propio motor, como el corazón tiene su propio marcapaso. La famosa teoría autoctonista, que dice que nuestra cultura andina tiene su origen en nosotros mismos acá. Nada que recibe influencia de afuera, ¿no? Recuerden que la teoría aloctonista, dice que nuestra cultura andina peruana viene de otro lado, de otro, pero la teoría autoctonista dice que no, nació en nosotros mismos, acá, dentro de nuestro país, autoctonista. Entonces veamos acá, ¿qué significará, profesor, entonces autobiografía? Bio es vida, este bio significa vida, grafografía significa escribir, narrar. Biografía es escribir la vida de alguien, pero auto sería de ti mismo. Bueno, así, de ti mismo. Entonces, autobiografía significa escribir o narrar la vida de uno mismo. Entonces, resulta que el abuelo escribió su propia vida, sus memorias, por decirlo así, y el bisnieto lo leyó en esta oración. Bueno, acá hemos aprendido entonces dos prefijos importantes, bi o bis,
y auto. Oración número 7, veamos, dice, muchas especies de salmón son anádromas, mientras que las anguilas son catádromas. Y ya presentó palabras extrañas, anádroma y catádroma. Y tenemos acá nosotros, ojo, los prefijos respectivos, ana y cata, muy usados en diferentes ramas, en biología, en literatura, etcétera. Revisemos entonces, ¿qué significa, profesor, el prefijo ana? Esto ya lo hemos visto, pero igual, nunca es tarde para seguir repasando. Ana significa hacia arriba. Esta es la definición más común, hacia arriba. También repetición o contrariedad como anacronismo. ¿Recuerdan, muchachos, o no? Ana es construir, levantar hacia arriba, una y otra vez, pero también se toma como repetición. Mientras que cata, eso es ana, mientras que cata significa lo contrario, hacia abajo, así como dice la canción, para abajo, cata, o también caída, por ejemplo, como la cataratas, que cae hacia abajo, por eso viene de catarata. Bien, vamos a ver entonces los ejemplos, y acá he decidido hacer 3 comparaciones para que quede, muchachos, bien claro eso, y si encuentran en otra oportunidad, en otros léxicos, lo puedan entender, sobre todo analizar e interpretar. Anabolismo, catabolismo, vamos a trabajar así de pareja, ¿ya? Ana es hacia arriba, cata es hacia abajo. Bolismo viene de bolere, que significa lanzar. Lanzar o construir, si gustas también, ¿ya? Lanzar o, en este caso, construir. Entonces, esto significa lanzar o bien construir. Profesor, entonces dígame, ¿qué es el anabolismo? Es algo que construyes, levantas, llevas hacia arriba. Y eso sucede, ¿no? Por ejemplo, le decía, tengo un pequeño ladrillo, eso les comentaba, inclusive en el ejemplo anterior, tengo un pequeño ladrillo y tú empiezas a levantar, ¿ya? A levantar una pared. Empiezas a construir algo mayor, a formar, por ejemplo, un tejido, una gran molécula. Y levantas y levantas y levantas. Eso, muchachos, es anabolismo. Y catabolismo, lo contrario. Y ya tú tienes, por ejemplo, acá formado, pues, una pared, una gran molécula, una macromolécula tienes acá formado, todo ya un tejido, etcétera, y lo destruyes porque ya cumplió su función. Lo destruyes hasta las moléculas sencillas, para que los elementos se puedan reciclar. Eso es cata. Cae esto. Se levanta el anabolismo, cae en el catabolismo. Y por eso que viene acá un término derivado, cataclismo, destrucción total. Otra pareja, anáfora versus catáfora. Recuerden que foro significa llevar. Foros, no olvidemos, muchachos, foro significa llevar consigo, llevar, desplazar, traer, llevar. Profesor, desde este punto de vista, ¿qué es una anáfora? Algo que te lleva ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿O no? ¿Y qué es, profesor, una catáfora? Foros, llevar, foros. Algo que te lleva ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, a ver, la anáfora, ¿hacia dónde te lleva? Hacia arriba, muchachos. Y la catáfora, hacia abajo. Nuevamente, la anáfora, hacia arriba. Y la catáfora, hacia abajo. Veamos, a ver, en estos 2 ejemplos. Mira atención, dice, Juan cogió un libro y se lo llevó. Vamos a analizar la palabra sustituida. A ver, atención. Dice, Juan cogió un libro, ya normal, un libro, y se lo llevó. ¿Cuál es la palabra que se sustituye y cuál es la palabra, el artículo que representa a ella? Si tú observas acá. ¿Esta mesa o no? Esta es la palabra sustituida, la palabra que entró ahí a reemplazar al libro. Juan cogió un libro y se lo llevó. Este lo representa al libro. Pero para que tú sepas a quién se refiere este lo, ¿qué haces, muchacho? ¿Vas hacia abajo o vas hacia arriba? Respondan, a ver. ¿Vas hacia abajo o vas hacia arriba para poder descubrir a quién representa el lo? ¿A dónde va entonces, muchachos? Vas hacia arriba. ¿Ves o no? Tú vas efectivamente hacia arriba. Por eso que se llama anáfora. Y en otro ejemplo, veamos, ¿ya? Él era el mejor de los 3. Mi hermano siempre nos hacía reír. Pregunta, ¿cuál fue el artículo que sustituye a la palabra que nosotros estamos analizando? ¿Cuál es esa palabra que sustituye? Él. Profesor, ¿a quién se refiere él? ¿Tengo que seguir leyendo o no? Así como estoy, yo no puedo saber a quién sustituye. ¿Tengo que seguir leyendo, avanzando o no, muchachos? ¿Voy hacia dónde entonces? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo, profesor. Muy bien, hacia abajo. Entonces tengo que ir hacia abajo. A ver, tengo espacio ya sí. Ahí está, lo encontré. Por eso le pusieron catáfora, porque va hacia abajo. Tienes que seguir hacia abajo para poder comprender. Algunos autores dicen lo siguiente, ¿no?
que la anáfora va hacia arriba, entonces pregunta, ¿va en prospectiva o en retrospectiva? Efectivamente, va en retrospectiva. Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Acá los escucho que están ustedes participando de sus casas. La catáfora va adelante, va hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, ¿y eso qué es? ¿En retrospectiva o en prospectiva? En prospectiva, muy bien. Va en prospectiva. Entonces, yo sé, muchachos, que ustedes esto lo van a estudiar en literatura. El profesor te va a explicarlo mucho mejor, más ejemplos, vas a analizar obras. Pero la idea del curso de etimología, como te estás dando cuenta, es no tanto aprender las palabras o las definiciones sin entender su origen verdadero de la palabra, que muchas veces te va a permitir recordar en el examen de admisión. Sabiendo kata y ana, tú puedes recordar luego el significado de la palabra. Y con eso ahorras tiempo y sobre todo memoria. Bien, entonces, veamos nuestra lección, que ha sido motivo justamente la excusa para poder discutir estos dos prefijos. Dice que los salmones en su mayoría son anádromos. Profesor, ¿qué significa dromo? Por ejemplo, hipódromo. El hipódromo es donde corren los caballos. Dromo es carrera. Hipo, con doble P, caballo. Dromo es carrera, correr. Dromo es carrera donde corren, se desplazan. Dromo. Ah, ya. Mejor te explico y luego tú vas a deducir, me vas a ayudar a deducir a lo que se refiere. Ya, miren. Atención. Ustedes saben, muchachos, que cuando llueve en la serranía, llueve en las cordilleras, se forman las lagunas, ¿no? Y luego los ríos van a desembocar al mar. Pregunta, ¿quién está arriba? ¿Los ríos, los lagos, las lagunas o el mar? ¿Quién está arriba? Obviamente, la laguna, los ríos, vienen de arriba. ¿Y quién está abajo? El mar. Acuérdense, esto es importante. Arriba el río y abajo el mar. ¿Estamos o no? Entonces, miren, bajo ese contexto, acá tenemos, supongamos así, ya. Ahí está. Esto es el mar, muchachos, ¿ya? Y por acá viene el río a desembocar, a desaguar al mar. Acá también. Igualito, ¿ya? Miren. Es el mar y viene acá el río a desembocar, ¿ya? Obviamente la dirección es del río al mar. La corriente de agua, ojo, la corriente de agua es así, ¿o no? La corriente de agua es así, ¿ya? Mucho cuidado ahí. Y si usted le pongo acá, ya mejor, ya, profesor, póngale, porque ya me olvido, ya muy bien. Este es el río y este es el mar. Río. Este es el río, hay un río ahí, y este es el mar, acá abajo el mar. Ya, mira, atención. Las anguilas son unos peces que parecen así como unas culebras. O sea, son así, se deslizan fácilmente. Mira, atención. Las anguilas viven en agua dulce, en el río. Voy a dejar por acá una anguilita, ojalá se pueda ver, ¿ya? Ya, a ver, esta es una anguila, ¿sí, ya? Ahí. ¿Ya? Las anguilas viven en el río y bajan a desovar en el mar. Las anguilas. ¿Ya? Mientras que el salmón es diferente. El salmón vive en el mar. Este es un salmón. Y sube a desovar al río. Entonces, el salmón sube a desovar al río. ¿Quién va en contra de la corriente? ¿La anguila o el salmón? El que lo tiene más bravo es el salmón, ¿te diste cuenta o no? Porque el salmón nada en contra de la corriente. Profesor, ¿por qué lo hace? Eso ya está en historia en la biología, ¿no? Que algún día ya lo conversaremos. Entonces, nos damos cuenta que el salmón va del mar al río. La anguila va del río al mar. Pero todo esto no es necesario que tú lo sepas, basta con deducirlo por las palabras. Como el salmón va hacia arriba, ¿ves o no? Hacia arriba, ¿ves? Hacia arriba porque es el río, nada se mueve, corre hacia arriba. Kata es hacia abajo, ana es hacia arriba. Entonces, ¿qué será el salmón? Es anádromo. Voy a cambiar al revés. Ya, si tú vas a hacer tu cuaderno, hazlo al revés. Ya, pero igual le voy a poner ahí el título, ¿no? Entonces, el salmón va hacia arriba. Entonces, el salmón es anádromo. Profesor, ¿qué significa ana? Hacia arriba, dromo, correr, corre hacia arriba. Mientras que la anguila, ¿ves o no? La anguila corre hacia abajo. La anguila hacia abajo, kata, es catádroma o catádromo si gustas. Pues catádromo, kata hacia abajo, dromo corre hacia abajo. Cuando vas a jugar, muchacho, el ejemplo era al revés, ¿ya? Para que kata esté acá debajo, todo ejemplo de kata, y ana, todo ejemplo acá de ana. Y eso tú mismo eres. Entonces, ¿qué significa, muchacho? Anádromo, dromo, correr. Ana es hacia arriba. Significa etimológicamente correr
hacia arriba. ¿Y qué significa, profesor? Este es Ana, ¿no? ¿Qué significa catádromo? No olvidemos que dromo es carrera. Significa correr hacia cata, abajo. Pero, profesor, esa es la definición etimológica, ¿cierto? ¿Y cuál es la definición ya real? Anádromo, correr hacia arriba. ¿Qué significa eso? Ir del mar al río. ¿O no es así? Hacia arriba. Del mar al río. Acá está, ¿no? ¿Y qué significa correr hacia abajo? Catádromo. Acá está catádromo. Ir del río al mar. O sea, cuando tú cojas un diccionario, el diccionario no te va a decir esto, muchachos. No te va a decir, anádromo es alguien que corre hacia abajo o catádromo que corre hacia arriba. Diccionario vas a coger y dice, pez anádromo que va del mar al río, pez catádromo que va del río al mar. Pero tú tienes que eso, si lo intentas memorizar, te vas a confundir. ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Por qué tanta palabra complicada? Tú léelo, interpreta de esta manera y luego dedúcelo. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Es la mejor forma, muchachos, de aprender. El desconocido le despegó las vendas de su piel. Dice, a ver, y acá hay dos. Ubicamos a dos prefijos, pero se trata del mismo. Miren, desconocido, prefijo des, averiguaremos de qué trata. Despegó. Vamos entonces a revisar de qué trata, muchachos, el prefijo des. A ver, des tiene dos acepciones, jóvenes. Des puede significar negación, contrario, o sea, que no tienes negación de algo que no hay, o bien algo excesivo, fuera de, como vamos a ver a continuación. Los ejemplos son sencillos, prácticos de la vida cotidiana. Por ejemplo, los mercados han quedado desabastecidos. Sin. No tienen. Negación. Abastecimiento. Esto creo que está ya claro, ¿no? De significa carencia. Entonces, no siempre el prefijo a o an significa negación. También a veces i o in, negación. El des también significa negación. No tiene abastecimiento. ¿Qué es un descongestionante? Algo contrario a la congestión. Tu nariz está congestionada, roja, tupida, y vas a la farmacia y te da un descongestionante, algo que niega o combate la congestión. Sufre, ese es tu ejemplo, sufre de desamor. ¿Qué significa eso? Que no tienes, te han negado el amor, y eso tú lo sabes más que todos, ¿no? Entonces no necesito colocar más, simplemente acá vemos que des significa negación, pero ese significa fuera de. A veces, por ejemplo, tú te ganas problemas por ser muy deslenguado. Profesor, de lengua significa que no tengo lengua. No, en este caso significa que tienes o has tenido mucha lengua, exceso de, se te fue la lengua, mucho hablas, ya demasiado criticas, maleteas. En este caso, de eso significa negación, como desabastecimiento, no hay productos. Acá significa que no hay lengua, no, sino que mucho ya. O descarrillar, tú que eres oveja descarrillada, te sales del carril, o sea, te pasas, exceso de, fuera de. Ya, pues entonces veamos el ejemplo. Dice, el desconocido. ¿Qué significa este des que está acá? Des significa que no niegas, que no lo conoces. Negación. Desconocido significa alguien que no conoces. No conoces, desconocido. Tú sabes que un desconocido es así, pero no sabías que tenía un prefijo tal vez. Despegó. Des. Jalar. Exceso, fuera de. Pegar significa que estar unido, no, estar unido. Ese es pegar. Tengo, por ejemplo, una herida y la gasa está pegada. Pero si agarro, lo despego, significa, ¿qué significa despegar? Este de significaría ya fuera de. Fuera de lugar. Fuera de la unión. Ya no está pegado. Entonces, tiene el otro significado. Uno para cada uno. Significa ya fuera del lugar donde estuvo, ¿no? Eso significa entonces, muchachos, en este ejemplo, el prefijo des. Veamos la siguiente oración. Dice, no pudo trazar la diagonal del cuadrilátero. Si bien es cierto, estas palabras parecen relativamente sencillas, muy usadas, pero no se han dado cuenta ustedes tal vez que ahí hay dos prefijos importantes y muy usados. Uno es el prefijo dia, de diagonal, y otro es el prefijo cuadri, de cuadrilátero, que vamos a adivinar su significado. Vamos a indagar sobre qué significan. Primero, revisemos acá nuestros cuadritos. ¿Qué significa, profesor, el prefijo dia? Dia, al igual que Ana, son prefijos que tienen muchas acepciones y ahí puede confundir a veces, ¿no? Miren, por ejemplo, dia significa opuesto, contrario a. Vamos a ver en los ejemplos, ¿ah? Opuesto, contrario. También significa a través de, o sea, a lo largo de, a través de. También puede significar separación, separar. Y cuando se usa como di, el di significa dos, igual que el bi, dos o doble. ¿Ya?
A ver, veamos los ejemplos y de acuerdo a eso vamos viendo cuál corresponde, ¿ya? ¿Qué es un diámetro? Diámetro. Metro significa medida. Metro es medida. Profesor, entonces, ¿qué es el diámetro? Es la medida opuesta. Medida de dos puntos opuestos. Recordemos, por ejemplo, a ver, no sé si por acá un pequeño espacio, ya por acá. Yo tengo una circunferencia y si yo mido la distancia entre estos dos puntos opuestos, opuestos totalmente. El de acá y el de acá no están opuestos. Esto de acá totalmente. ¿Cómo se llama la medida de dos puntos? Medida de dos puntos opuestos. Diámetro. Ahí está, diámetro. Entonces, acá está el dibujito para diámetro. Entonces, en este caso hemos usado opuesto contrario. A ver, diacronía, cronos. Crono, muchachos, ¿qué significa? Tiempo, acuérdense, cronómetro, crono. Diacronía significa, en este caso, a través del tiempo. Los hechos suceden a través, cuéntanos la diacronía de la obra. O sea, lo que sucede a través del tiempo. Lo opuesto sería sincronía. Sincronía significa en el momento exacto, simultáneamente, en el tiempo, en el presente, sincronía. Pero diacronía significa a lo largo, pasado, presente y futuro. A lo largo de, a través de. Eso es diacronía. Historias a través del tiempo, pasado, presente y futuro. Diámetro, lo contrario, lo opuesto. ¿Qué más? Diacrítico. Nuevamente acá. Estamos, ojo, revisando día. Diacrítico. Día, separación. Día, en este caso, separación. A ver, ¿cómo así, profesor? Crítico. Crítico para discernir. Separar para discernir. Separar para diferenciar. Por ejemplo, ustedes van a estudiar una famosa tilde diacrítica. Por ejemplo, miren, vamos a hacer acá, ¿ya? T y té. Te tomas un té. ¿Cuál es la bebida? ¿Cuál es la infusión? ¿Y cuál es té? Refiriéndose a ti. Entonces, para diferenciar, la infusión le coloco es una tilde, té. Esto significa la infusión. Ah, ya. Entonces lo puedo diferenciar. Esta tilde se llama tilde diacrítica porque permite separar las palabras, no son las mismas. Separar, diferencia. Separa para diferenciar. Diafragma, también para separar. Un diafragma separa espacios o cavidades. Separa espacios. Por ejemplo, nosotros tenemos un músculo que separa hacia arriba el tórax y hacia abajo el abdomen. ¿Cómo se llama ese músculo? Diafragma. En el ojo también tenemos un diafragma que separa adelante y atrás de las cámaras del ojo. Diafragma, muy bien. ¿Qué más? Dialecto. También, separación. ¿Separación de qué? Separación de formas de expresar el lenguaje. Por ejemplo, en el Perú hay muchos dialectos. El que viene de la sierra habla de una forma especial. El que viene de la selva habla distinto. Como ustedes ven ahí en la imagen, el que viene de la selva, el costeño habla distinto al que viene de la sierra de la selva. Tiene diferente dialecto. Separación en cuanto al lenguaje. Diarrea. ¿Quién no tenía una diarrea? Rea significa flujo. Flujo. Por ejemplo, yo tengo mucho moco en la nariz. Eso se llama rinorrea. Rinorrea. La mujer ya no le viene el sangrado, ya no viene el flujo menstrual. Amenorrea, ausencia. Meno viene de mes, rea, flujo. Diarrea significa un flujo a través de. Acá, a través de los intestinos. Entonces, los antiguos tenían flujo de líquido a través del intestino. ¿Qué nombre le ponemos eso? Diarrea significa flujo a través de los intestinos. Ya que se obvia, ¿no? Diarrea. Entonces, como ustedes ven, muchachos, hay mucho significado en día. De ahora en adelante les voy a pedir que cada vez que vean día, traten de ver cuál eso corresponde, ¿no? Cuadri, 4. Y unos ejemplos. Cuádriceps. Cuádriceps. Ceps significa cabeza. Cabeza. Entonces, ¿saben quién es cuádriceps? Cuádriceps es un músculo que tiene 4 cabezas. Cabezas también en anatomía se le llama tendones de origen. Acá, adelante en el muslo, hay un músculo potente que se llama el cuádriceps crural, que tiene 4 cabezas, cuádriceps. El que está acá tiene 2, pero se llama bíceps. Bíceps. Acá trae uno que tiene 3 cabezas, tríceps. Bíceps, tríceps y cuádriceps. Cuadrúpedo. Pedo o podo son patas o pies. Ojo, muy importante. Hace rato vimos bípedo, que no significa tener 2 patas, sino significa caminar en 4 patas. Mucho cuidado.
Cuadrúpedo es aquel animal u organismo que camina, ojo, miren, que camina en 4 extremidades. Por ejemplo, tú no eres un cuadrúpedo. El perro sí es un cuadrúpedo, el león, el tigre, una lagartija, eso es un cuadrúpedo, un sapo es un cuadrúpedo. No confundir, muchachos, cuadrúpedo no confundir con tetrápodo. Profesor, tetra me parece conocido. Tetra, al igual que cuadro significa 4. Tetra también es 4. Pero hay otra palabra que se puede confundir con cuadrúpedo. Tetrápodo. Cuadro y tetra son 4. Podo y pedo son lo mismo. También pies o patas. Podo es igual. Pies o patas o extremidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia, profesor, entre cuadrúpedo y tetrápodo? Cuadrúpedo es aquel que posee. Tetrápodo, perdón. Cuadrúpedo dije, ¿no? Es aquel que posee 4 extremidades y no necesariamente lo usa para caminar. Por ejemplo, un ave. Las aves, hay una gallina. Una gallina tiene 4 extremidades, muchachos. 2 patas y 2 alas. Las gallinas son tetrápodos. Pero sin embargo, para caminar solamente usan 2. No son entonces cuadrúpedos, son bípedos. Las serpientes, como todos los reptiles, son tetrápodos, porque en la evolución, en su embriología, tienen 4 extremidades, pero luego nacen sin ninguna. No pueden caminar. O sea, embriológicamente las serpientes son tetrápodos, evolutivamente, vienen de tetrápodos. Ya luego son ápodos, sin patas, ¿no? Pero ten en cuenta que tetrápodo se refiere a tener 4 extremidades, ya sea 4 patas, 2 patas, 2 alas, o cosas similares. Mientras el cuadrúpedo son 4 extremidades para caminar. Bien. Veamos acá el ejemplo. Entonces, dice la diagonal. Profesor, ¿qué significa gono? Gono. No olviden, muchachos, gono es ángulo. Entonces, una diagonal es aquella que se traza de ángulos opuestos. Vamos a recrear acá nosotros, muchachos, esta oración, ya este ejemplo. Tengo acá un cuadrilátero. Entonces, ¿ya? Este es un ángulo. Acá tengo un ángulo. Este es el ángulo contiguo. Este es el ángulo opuesto, ¿no? Entonces, dia significa opuesto o a través de. Estos son inclusive similares, ¿no? Porque a través de significa ir de un lado a otro, ir de un lado al lado opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué observan acá ustedes? Miren. Diagonal, gono significa ángulo. Es una recta que se traza de un ángulo a otro o de un ángulo a su opuesto. Entonces, si este es el ángulo, esta no va a ser la diagonal. ¿Cuál será? Esta, muy bien. Porque se traza al ángulo opuesto, que es este. Ese es diagonal. Entonces, definición recta, y esta es definición ya de diccionario, trazada al ángulo opuesto. Y profesor, ¿y qué significa entonces cuadrilátero? Ya tú sabes muy bien. Cuadri significa 4. Látero, lados. 4 lados. Entonces, cuadrilátero es una figura geométrica de 4 lados. Látero en lados. 10. Dice, su disfasia le obligó a convocar a un coautor para terminar su obra. Acá ubicamos, muchachos, 2 prefijos importantes. El prefijo dis y el prefijo co. Bueno, lo que vamos a estudiar, ahorita lo que estamos preparados para estudiar, los que nos piden acá disfasia o autor. Pueden ustedes encontrar más prefijos por ahí. Pero estamos observando lo que nos piden en la práctica detallar. Veamos a ver, ¿qué significa, jóvenes, el prefijo dis? Dis tiene, muchachos, varias acepciones. Dis, por ejemplo, puede significar negación. Dis, o sea que no es. Por ejemplo, disgustar. Estoy disgustado, o sea, no estoy a gusto. O por ejemplo, discapacitado, que no está capacitado. Esto significa no capacitado para tal función. Por ejemplo, si una persona tiene mutiladas las piernas, no puede ser policía o tiene que correr. Es un discapacitado para esa función. Dis, entonces, se toma como negación. O también como separación. Lo estamos separando. Por ejemplo, disculpar. Lo estamos acá exonerando de culpa. Lo exoneramos de la culpa de un delito que haya cometido. Lo exculpamos. Entonces, dis también significa separarlo. Disculpar, lo separo de la culpa, no hay problema, ya no tienes esa culpa. También son muy parecidos estos dos, porque si tú separas lo estás negando, ¿no? Pero uno de los significados más usados es este último, dificultad. Este es el significado más usado de dis. Alteración
o dificultad. Alteración o dificultad. Por ejemplo, dismetría. Si yo no mido bien las distancias, hay un problema en el cerebelo donde uno no mide las distancias. Dificultad para distancias, dismetría. Si yo tengo dificultad para tragar, pasar alimento, disfagia. Dificultad para tragar, para pasar alimentos. Tengo dificultad para orinar, me arde, me duele cuando voy a orinar. Disuria, dificultad para orinar. ¿Qué significará por nosotros? Disfasia, disalteración. Fascia, hablar. No puedo hablar. Tengo dificultad para hablar. Eso es fascia. Cuando ya no puedo hablar, eso se llama afasia. Acá hablamos de disfasia. Entonces, disfasia viene a ser, por lo tanto, la dificultad para hablar. Justo este señor tenía dificultad para hablar, por eso convoca a un coautor. ¿Y co? Co significa unión. Te unes con alguien o algo simultáneo. Co, unido a alguien o que sucede con algo, con alguien de forma simultánea, al mismo tiempo, simultaneidad. Por ejemplo, coexistencia. ¿Qué significa eso? Que vivieron en el mismo tiempo. Coexistieron. Convivir, o con también su derivado, convivir. ¿Qué significa eso? Vivir juntos. Y entonces, ¿sabes cómo es eso? Ya lo vas a sufrir en algún tiempo, ¿no? Coterráneo. Que de tu misma tierra, de tu mismo lugar de nacimiento, le das la manito porque es tu coterráneo. Tú cuando viajas al extranjero, ¿de dónde eres? Trujillo. Ah, pucha, mi coterráneo, ven para acá, ¿no? Coterráneo. Cogobierno, que gobierna junto a ti. Por ejemplo, hablaba mucho de la famosa pareja presidencial, ¿no? Ollantaytamala y Nadine Heredia. Decían que Nadine Heredia era la que gobernaba el Perú. Ollantaytamala solamente estaba ahí de adorno. Entre los dos gobernaban. Era un cogobierno. O cuando el gobierno se alianza de repente con un partido político, ya sea un cogobierno. Gobiernan dos a la vez, en simultáneo, se unen. Colaborador, significa también simultáneo que unen. ¿Qué elabora contigo? Alguien que trabaja contigo, colaborador. Copiloto. El avión tiene su piloto y al lado ¿quién está? El que está junto a él de forma simultánea. El copiloto, por eso se llama copiloto. No se ha preguntado por qué es piloto y copiloto. El copiloto es el que va al lado del piloto, es la pareja. Juntos, de forma simultánea, conducen un avión. Entonces, muchachos, ¿qué será un coautor? Coautor es el autor que acompaña, que contigo hace la obra y los dos tienen el crédito. Entonces, coautor significa, por lo tanto, un autor que contribuye a la obra. Él también tiene su derecho, ¿no? Y de eso trata justamente esta oración. Vimos los prefijos dis y co con sus respectivos ejemplos. Para cerrar esta primera parte del resumen de los principales prefijos grecolatinos. Bien, vamos a ver ahora la pregunta número 11. Dice lo siguiente. El ambidiestro estudiante de anteojos realizó la disección en el anfiteatro. Acá vamos nosotros a ubicar en orden alfabético. Estamos aún con la letra A. Ambidiestro. Vamos a ver qué significa. Anteojos. Prefijo ante, por ahí de repente lo hemos visto, pero igual vamos a reafirmar, afianzar. Y anfiteatro. Anfiteatro. ¿Qué significa? A ver, recordemos brevemente. El prefijo ambi significa, muchachos, por los dos lados, por ambos lados. Ya no te vayas a preocupar, tranquilo, ¿no? Se refiere a que una persona, por ejemplo, domina ambos lados de su cuerpo. Eso es ambi. O también un lenguaje ambiguo que se puede leer por los dos lados, ¿no? Y como que hay cierta duda. Ambi. Por ejemplo, ambidiestro. ¿Qué es un ambidiestro? Un ambidiestro es aquella persona que domina las dos manos. Es diestro por las dos manos. Por ejemplo, en cirugía hay que saber suturar con la mano derecha y con la mano izquierda. Los que pelean también tienen que tener la misma fuerza por el lado derecho, por el lado izquierdo. Entonces, para eso se entrena y también hay una genética de por medio. Ambi significa entonces por ambos lados. Bueno, ya prácticamente dimos la respuesta, ya lo repetimos, no hay problema, ¿no? Entonces, ambidiestro, en este caso, es aquel que domina las técnicas, domina por igual ambas extremidades, o sea, derecha e izquierda. Ya, muy bien, seguimos a ver. Ante significa anterior a algo. Colocarlo delante, ya sea en tiempo o en espacio. Voy a presentar un anteproyecto. ¿Qué significa? Algo anterior al proyecto original. En este ejemplo, anteojos, ¿a qué se refiere? A lo que se encuentra delante de los ojos. Por ejemplo, lo que tengo en este momento. Esto no se llama, por si acaso, lentes. Señora, ¿cuánto cuestan los lentes? No es lentes. Lo que hay en la cámara también es lente.
Pero ¿cuál es la diferencia entre ese lente y el de acá? El que está en la cámara no está delante de mis ojos. Este lente está delante de mis ojos. El microscopio también tiene sus lentes. Entonces, hay lentes en muchos otros tipos de aparatos. Pero los lentes que uno usa para ver son específicamente anteojos. Entonces, los anteojos son lentes ubicados delante de mis ojos. ¿Ya? Ese es el término correcto, ¿ya? Delante de los ojos, a menos que lo coloques en otro lado, ¿no? Creo. Anteojos. ¿Ya? Y Anfi. Anfi también muy usado, Anfi con F. Este es Anfi. Hemos visto Anti, hemos visto Ambi. Este es Anfi. ¿Qué significa, profesor, Anfi? Anfi significa doble. Ojo, atención acá. Anfi significa doble. Profesor, pero doble también no es di también, pero a veces se usa Anfi. Por ejemplo, anfibio. ¿Escucharon? Los anfibios, los sapos, las ranas son anfibios. ¿Por qué le pusieron anfibio, profesor? Anfi viene de doble. Bio, ¿qué significa? Bio, facilito. Bio, muchachos, es vida. O sea, profesor, ¿tienen doble vida? Así es, o sea, es como mi amigo que en la mañana es Carlos y en la noche es Carla. No, muchachos, no me refiero a eso. Doble vida se refiere a que los anfibios, cuando son renacuajos chiquitos, viven en el agua. Son como pececitos, ¿has visto eso o no? Y cuando son adultos, ya son terrestres. Tienen una vida acuática y una vida terrestre. Por eso le ponen anfibio, doble vida. Anfiteatro. Anfi. Es un teatro por donde se ve por los lados, doble. Como tú ves en la imagen, por ejemplo, el anfiteatro romano, a diferencia del teatro que vas acá en Trujillo, te sientas y ves los actores al frente, pero los anfiteatros romanos son, o eran anfiteatros donde la persona se sentaba alrededor de, por ambos lados, doble, podía haber doble, lo veías a los actores de espaldas y te sentaba por atrás o por delante, era de forma circunferencial. Por eso le llaman anfiteatro. Cuando hacen disección en las universidades, las antiguas universidades, cuando Andrés Vesalius, en los 1500 con sus estudiantes, disecaba los cadáveres, todos los estudiantes se ponían alrededor del cadáver. Era como un teatro con gradas. Debes haber visto una imagen tal vez. Y ese le llamaban anfiteatro. Anfibología. Ya debes de repente conocer esta palabrita muy usada en el lenguaje. Anfidoble. Logos, palabra. Mira este ejemplo. El cerdo del niño. ¿Cómo entiende, muchacho? ¿Y quién tiene esto ahí? El cerdo del niño. Bueno, puede entenderse como que el cerdo pertenece al niño, el niño tiene un cerdo, o como también puede tratarse como el niño es un cerdo, ¿no? El cerdo del niño está fastidiando, ¿también o no? Entonces, cuando nosotros colocamos una frase con doble significado, eso se llama anfibología. Entonces, anfibología significa, por lo tanto, con doble interpretación, doble significado, que es un tipo de ambigüedad también, ¿no? Bien, entonces hemos revisado ambi, ante nuevamente y anfi. Bien, veamos ahora este siguiente ejemplo para revisar prefijos importantes. El archiduque, siendo experto en arqueología, cometió un cuasi delito. Ubicamos ahí, profesor, ¿cuáles son los prefijos a estudiar según el orden? Archi, para archiduque. Arqueo, para arqueología. Estamos con la letra A todavía, de la A a la C más o menos. Y cuasi, de cuasi delito. A ver, jóvenes, entonces revisemos brevemente el significado, ¿no? Archi. ¿Qué significa, muchachos, el prefijo archi? Archi significa, tiene dos acepciones. Superior. Alguien está en un rango superior. Entonces, cuando decimos nosotros archiduque, es un duque de alto rango. Acá significado, ¿ya? Duque de alto rango, de rango superior, de un cargo superior. Es como si fuera el jefe de todos ellos. Pero también, muchachos, archi significa mucho o muy. Por ejemplo, él es archiconocido. ¿Qué significa? Que es muy conocido. Muy conocido. O es tu archienemigo. O sea, que es tu enemigo de los más, de los más máster de los máster. A veces dice archi, super, mega, epi. Enemigo, ya es más rango, ¿no? Significa que de todos tus enemigos es el más bravo de los bravos. Archi. Archipiélago. Archi significa muchas. ¿Muchas qué? Muchas islas unidas. Como tú ves en la imagen, por ejemplo, el archipiélago canario es un conjunto de islas. No me digas que de repente pensabas que archipiélago era un murciélago. Eso te pasa por mucho ver combate y esta es guerra, pues. Archipiélago es el conjunto de islas importantes, como estás viendo en estos momentos en la imagen de al lado. Arqueo, vamos al siguiente. Arqueo significa antiguo o primitivo. Por ejemplo, se descubrió en la lava de los volcanes, en el Mar Muerto, vida. Se pensaba que no había vida, pero había vida. Bacterias que viven en esos lugares inhóspitos. Y se le hicieron un estudio de su ADN y descubrieron que eran bacterias muy, pero muy antiguas. Se cree que fueron las primeras que poblaron el planeta Tierra. ¿Qué nombre creen, muchachos, que le pusieron esas bacterias? Efectivamente, le pusieron el nombre de arqueobacterias.
significa entonces bacterias muy antiguas que se creen las primeras pobladoras del planeta Tierra. Entonces, profesor, ¿qué significa arqueología? Logos es estudio o tratado. La arqueología es la ciencia que estudia lo antiguo, sí, pero estudia sobre todo las civilizaciones antiguas y todo lo que dejaron ellas a la humanidad. Sus cerámicas, sus instrumentos, sus construcciones. Eso estudia la arqueología. Luego se estudia tratado arqueo de lo antiguo, lo primitivo. Cuasi, su nombre suena como casi aproximado. El trabajo salió cuasi perfecto, cuasi, ¿no? ¿Qué es un cuasi delito? Un cuasi delito es como si fuera etimológicamente casi un delito. ¿Cómo así? Hay dos tipos de delito. El delito que tú lo cometes de forma intencional y el delito que que no lo cometes de forma intencional, pero por tu negligencia sucedió. Por ejemplo, el delito de forma intencional, tú coges un cuchillo y matas a alguien. Ese se llama delito culposo. ¿Ya? Delito culposo. Ese se llama, perdón, doloso, dolo, porque hay intención, con dolo, doloso o intencional. Intencional. Es el doloso. ¿Ya? Una persona va y mata a otra, ¿no? Pero hay otro delito, por ejemplo, supongamos dejaste enchufado tu celular y te secaste el cabello y se mojó y viene alguien distraído y se electrocuta. O sea, tú no lo quisiste matar, pero por tu negligencia murió. Y ese se llama el delito culposo, que también tiene sanción en el Código Penal y en el Código Civil. Entonces, este delito culposo se le llama en algunos lugares cuasi delito. Cuasi, ¿por qué? Porque no es un delito intencional como el doloso, ¿no? Es cuasi delito. Entonces, un cuasi delito es, digamos, un delito que cometes, pero que no fue tu intención, no intencional. Y esta es la definición un poco ya más definición exacta, no es etimológica, ¿no? La etimología diría que es casi un delito, pero esta definición es la definición ya concreta, por decirlo así, ¿no? Bien, muchachos, entonces hemos revisado bastantes ejemplos y estamos nosotros en esta primera parte, estamos haciendo en detalle cada uno de los prefijos en orden alfabético y sobre todo lo más importante que lleva este curso es practicarlo, ver los ejemplos de la vida diaria, rebuscar las palabras, analizarlas, entenderlas por qué se llaman así. Bueno, muchachos, entonces hasta el segundo capítulo donde seguiremos la práctica 2 en ese orden que está establecido. Nos estamos viendo.